Stein cruzó el portal lleno de tensión. Cada músculo estaba preparado para la violencia, su mano aferraba con fuerza la empuñadura de un cuchillo a su costado mientras sus ojos recorrían las oscuras paredes de madera y ladrillo de un bar casi vacío, ocupado solo por otras dos figuras. Tras el mostrador, un hombre compuesto de niebla negra y púrpura dentro de un elegante smoking limpiaba la superficie de madera, y al otro extremo de la barra, una figura alta con un largo abrigo negro y capucha sostenía un vaso alto de algo oscuro. Cuando Shigaraki salió a su lado, el joven le indicó una mesa en el lado libre de la barra, con dos sillas a cada lado. Por favor, tome asiento. Se sentaron uno frente al otro, y Shigaraki le hizo un gesto al camarero. Kurohiri. Agua, por favor. Y lo que nuestro invitado desee. Stein echó un vistazo a la pared de botellas y luego volvió a mirar a su anfitrión. Escoce solo. El camarero hizo una breve reverencia y en menos de un minuto ambas bebidas estaban sobre la mesa. Stein se había tomado un momento de silencio para observar su entorno. El bar estaba bastante desgastado, pero no desolado. Las mesas de madera estaban marcadas con arañazos y manchas oscuras, pero estaban limpias de polvo y vasos sucios. Las botellas detrás de la barra estaban todas bien cuidadas, organizadas y bien expuestas. Al levantar el whisky, dio un sorbo, observando cómo Shigaraki pasaba el dedo por la condensación en el borde de su vaso. Mientras saboreaba el ardor del alcohol, dejó el vaso y lo miró fijamente. Entonces. ¿Por qué me has buscado? Hizo un gesto con la mano. Dudo que fuera para algo tan mundano como una copa. Por varias razones. El ojo rojo de Shigaraki se levantó de su catalejo para enfocarse en el asesino de héroes. La más relevante, quizás, es que estoy reclutando aliados. ¿Vas al grano? La voz de Stein tenía un ligero toque de fastidio. Si esto era un simple reclutamiento, entonces podía acabar con ese villano y seguir adelante. No del todo. Shigaraki esbozó una sonrisa sin alegría y dio un sorbo a su agua. Dudo que estés dispuesto a someterte a mis deseos, ni que aceptes seguir mi ejemplo. Esto es menos reclutamiento, más alianza. Adivinas bien. No me rebajaría a ser tu lacayo. Stein frunció el ceño y dejó entrever sus intenciones. En la barra, la figura humeante se estremeció, tensándose. Pero Shigaraki no lo hizo. El joven mantuvo una sonrisa pasiva. Su mirada era firme y sus músculos estaban relajados. Por supuesto. Por eso solo te ofrezco una oportunidad. Shigaraki ladeó la cabeza, como si sintiera un leve interés, incluso mientras Stein sentía que su ira se intensificaba. Planeas cometer otro asesinato en Osu, ¿verdad? Para demostrar la inutilidad de los falsos héroes que tanto condenas. Stein se obligó a relajarse, a soltarse, aunque quería gruñirle a la presunción del villano que tenía delante. Sí, quiero. Shigaraki esbozó una sonrisa cruel e implacable en su rostro marcado por las cicatrices. Mientras dibujaba un círculo en la mesa con la condensación del cristal, dijo: entonces, seamos una distracción. Provoquemos el caos, para distraer a los héroes de su búsqueda. Y mientras nos combaten, mientras te dan la espalda, entonces podrás tomar por sorpresa a sus mejores mercenarios. Y con un movimiento rápido, cortó el círculo de agua por la mitad. Stein entrecerró los ojos. ¿Y qué exactamente obtienes de esto? Shigaraki solo pudo reírse. Pues, podemos poner a prueba a los héroes. Entrecerró los ojos rojos. Podemos ver, exactamente cómo actúan cuando sus vidas corren un verdadero riesgo. Stein no pudo evitar que una parte de sí mismo sintiera un sentimiento de camaradería ante ese pensamiento. Tras pensarlo un momento, el asesino de héroes bebió lo último de su whisky y lo dejó a un lado. Bueno, entonces. ¿Cuándo y dónde ocurrirá esta distracción tuya? Shigaraki pareció inclinarse hacia adelante, con entusiasmo en su rostro. Bueno, eso depende completamente de los héroes. ¿Cuándo crees que llegará el Endeavor a la ciudad? Desde el otro lado de la barra, unos ojos azul pálido los miraron con divertida satisfacción. Entonces, los crujidos y el siseo de las tuberías resonaban por los pasillos de la estación. Los sonidos cambiantes de los ascensores mecánicos y el bombeo de oxígeno y atmósfera de docenas de respiraderos. Y en lo más profundo del laboratorio de hardware, el estallido de los disparos y el salpicar de tifón. Izuku se movía con una gracia que le sentaba bien mientras empuñaba la llave inglesa en una mano y la pistola en la otra, intercambiando ocasionalmente una u otra por la pistola aturdidora o la globo. Las primeras salas del laboratorio de hardware estaban llenas de oficinas y estudios de diseño, pero justo después estaba lo que buscaba. Una oficina de seguridad intacta, una con una consola a la que podía acceder.
Mientras buscaba en la oficina, encontró un alijo de 9 milímetros, justo lo que necesitaba, así como una segunda pistola con silenciador. Pero mientras rebuscaba en los armarios de armas, se detuvo y sacó una memoria USB del lugar donde estaba junto a la munición. Planos de fabricación de munición para pistolas silenciadas. Parpadeando, lo deslizó en su transcripción y abrió el plan en un nuevo menú. Eran planos 3D en un formato peculiar. Cada parte de las balas que se mostraban en el diseño estaba etiquetada no solo con los datos básicos de tamaño y ángulo, sino también con su fórmula química. Aleaciones y mezclas específicas. Algo en ello le resultaba familiar, y el vago recuerdo de haber visto algo así desde su neuromod de reparación le hizo preguntarse, luces intermitentes, partículas que se trazan y se ensamblan en el aire. Él lo resolvería. Volviendo a la computadora, se puso a conectar su transcripción. Se dejó guiar por los recuerdos de las horas que pasó frente a las computadoras, guiándolo a través de los sistemas de monitoreo y seguridad de la estación. Un clic y descargó la lista de la tripulación. Unos cuantos más y obtuvo el mapa de los laboratorios de hardware y otro del vestíbulo central. Lamentablemente, no había mapas del resto de la estación disponibles desde la terminal. Aparentemente estaban localizados en cada terminal. Sin el acceso de seguridad de alto nivel, no podría acceder a la red privada de la consola de seguridad. Decepcionado, pero no sorprendido, decidió salir de los datos del mapa y dirigirse a sus archivos. Revisaron una serie de programas y herramientas de hackeo, los editaron ligeramente y los descargaron en la base de datos de su transcripción. Aún necesitaría el hardware para algunos de los hackeos más intensivos, pero tenía una idea de dónde conseguirlo. Al fin y al cabo, las memorias de reparación contenían muchos recuerdos fragmentados de haber pasado en las profundidades de los laboratorios de hardware, donde se guardaban todo tipo de juguetes divertidos. Mientras revisaba sus archivos por última vez, asegurándose de que todos estuvieran instalados correctamente, redujo la velocidad. Había un programa escondido en una de sus carpetas de desarrollo. Parpadeando, Isúculo tocó y comenzó a desplazarse por bloques de código. Estaba conectado con algo que no tendría sentido dentro del escenario. Pero cuanto más leía, más entendía. En lugar de la red informática de la torre, estaba emulando una señal de radio. Uno que superaría los controles de radio y música inherentes de las estaciones, al mismo tiempo que se conectaría a un servidor externo. Un servidor externo que no estaba en Prey. Izuku lo miró fijamente por un momento, antes de darse cuenta de lo que era. Era un vínculo entre la función musical de la simulación, que casi había olvidado, y el chat. Al darse cuenta repentinamente del alcance exacto de lo que había hecho una ejecución pasada, Izuku ejecutó el código y lo cargó directamente en la computadora central de toda la estación. En todo Talos 1, todas las radios antiguas, todos los sistemas de intercomunicación y todos los altavoces emitieron un pitido lento. Y entonces Izuku lo vio. En el rabillo del ojo, un destello proveniente del lugar donde se ocultaba la función de música de simulación. Al abrirlo mientras la música comenzaba a sonar, no pudo evitar la risa que escapó de él. Porque la música resonaba por los pasillos, resonando en la desolada estación y ahogando los crujidos y gemidos del metal y las tuberías. Y aunque apenas podía concentrarse en las primeras líneas, el coro sonaba alto y claro, y cantó con él. Te sacudiremos, te sacudiremos. Ahora. Tenya parpadeó ante su propio reflejo, mientras sus torpes dedos intentaban terminar de atar la corbata de su uniforme. No había dormido mucho las últimas noches, y se le notaba. Tenía los ojos enrojecidos y una leve sombra debajo. Incluso ahora, sus pensamientos eran un poco lentos. Pero él siguió adelante. Había leído todos los archivos que pudo conseguir sobre el asesino de héroes. Había revisado los análisis forenses, los avistamientos y lo poco que los héroes podían saber con certeza sobre el villano. Cuando finalmente terminó de atar su corbata, la ajustó y respiró profundamente. Stein usó cuchillas, espadas, cuchillos y algún tipo de arma con púas. Todas las muertes habían sido lentas, con signos de tortura o múltiples heridas menores antes de que se disparara el tiro mortal, si no se desangraban antes. Pero también había un hilo conductor. Todos habían quedado paralizados o detenidos de alguna manera. Se desconocía el proceso exacto, pero si bien algunos cuerpos mostraban signos de forcejeo, muchos más presentaban heridas como si no hubieran podido reaccionar. Ida se sorprendió frunciendo el ceño en el reflejo y respiró hondo, aclarando su expresión y adoptando una actitud profesional. Tendría que investigar cómo pelear con alguien, con una espada. Midoriya, el pensamiento lo golpeó como un rayo. Tenía a la persona perfecta a quien observar. Un recurso que incluso podía aconsejarle.
Mirando el reloj, notó que era más temprano de lo que normalmente salía para clase, pero no le importó. Midoriya tendía a aparecer temprano de todos modos, y si podía atraparlo solo, si podía preguntarle. Ida apresuró el resto de su rutina matutina, moviéndose por la casa vacía a un ritmo frenético, bebiendo un vaso de jugo de naranja y comiendo un tazón de avena a toda prisa mientras se ponía la chaqueta del uniforme y recogía su teléfono y su billetera. En menos de 10 minutos ya estaba cerrando la casa y corriendo hacia la estación de tren para tomar el tren temprano. Todo el viaje fue un borrón, y Ida perdido en sus pensamientos mientras intentaba averiguar qué podía pedirle exactamente a Midoriya. ¿Enseñarme para matar al asesino de héroes? Fue su primer instinto, pero lo descartó. Demasiado, demasiado odioso. ¿Enseñarme a luchar con espada? No, no tenía tiempo para aprender eso. Necesitaba algo más sutil, menos propenso a incriminar sus planes. Cuando bajó del tren y marchó bajo la luz de la mañana hacia UA, todavía no estaba seguro de qué preguntar. Sin embargo, al doblar la última esquina hacia la escuela, se vio obligado a hacer una pausa en sus reflexiones. Había una multitud delante de la puerta. Cámaras, micrófonos, portapapeles y grabadoras de voz. Ida luchó contra la incertidumbre y la sorpresa y respiró profundamente. No era ajeno a los medios. Había estado presente en entrevistas con su familia durante años, había estado entre bastidores en rodajes de televisión, promociones ocasionales y eventos benéficos. Incluso había asistido a fiestas y bailes con sus padres, y había pisado la alfombra roja en varios eventos. Pero eso siempre fue bajo sus propios términos. Siempre había estado preparado, había recibido formación para lidiar con los medios en esos eventos. No esto. A medida que se acercaba, varios periodistas lo miraron y cuando llegó al borde de la multitud, ya estaban agrupados. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse, los micrófonos se levantaron y las preguntas volaron. ¿Cómo te sientes con el pasado de el festival deportivo? ¿Has escuchado las acusaciones de tendencias psicopáticas de Midoriya Izuku? ¿Tendencias psicopáticas? El favoritismo de Wa en esto. Fue demasiado, demasiado rápido. Ida se quedó paralizado, tambaleándose hacia atrás, con los ojos abiertos, el corazón acelerado y las palabras confusas. Pero justo cuando estaba a punto de sentirse abrumado, cuando el control que tenía sobre sus emociones comenzó a resquebrajarse. Disculpe. Las palabras fueron dichas, no gritadas, no chilladas. Pero ellos cortaron los sonidos de la multitud como una espada. Ida siguió a todos los demás con el mismo movimiento, mirando hacia atrás, hacia la acera, pero Ida sintió una mano que lo agarró del codo y lo arrastró, tropezando, hacia la multitud. Vislumbró un destello de color verde oscuro y pudo oír tonos agudos mientras la figura que lo arrastraba entre la multitud hablaba por encima de los periodistas y desestimaba las preguntas. Y luego, con un último tirón, atravesaron las puertas de la escuela. Detrás de ellos, seguían llegando gritos, preguntas y exigencias, pero la frontera de la UA no había sido cruzada, e Ida podía sentir el temblor en sus extremidades, la forma en que su respiración se hacía más rápida y áspera. Midoriya no lo soltó hasta que pasaron por las puertas de la escuela, el adolescente más bajo lo arrastró hasta la pared y lo guió para que se sentara en el suelo. Solo se dio cuenta del hecho de que su mano estaba presionada contra el pecho de Midoriya, sintiéndola subir y bajar, mientras la voz de Midoriya comenzaba a filtrarse a través de la nube de caos que lo había consumido, la forma en que su pecho ardía, su cabeza girando con imágenes de la multitud acercándose, de los restos ensangrentados de Tensei. Fuera, 2, 3, 4. Aguarda, 2, 3, 4. Dentro, 2, 3, 4. Ejercicios de respiración, podría hacer ejercicios de respiración. Concentrándose, Tenya intentó sincronizar su respiración con el subir y bajar del pecho de Midoriya. Y mientras lo hacía, el mundo pareció aclararse. No se había dado cuenta de que se le habían caído las gafas y que tenía la cara mojada por las lágrimas. Midoriya estaba agachado frente a él, sosteniendo la mano de Tenya sobre su propio pecho mientras sus intensos ojos verdes se encontraban con los rojos. Incluso cuando sus ojos rojos finalmente se enfocaron, el adolescente de cabello verde no dejó de hablar, manteniendo ese ciclo constante de conteo y respiración, y Tenya sintió que se relajaba. Cuando Midoriya se quedó en silencio, Tenya se sintió agotada. ¿Estás bien? No. Pero mejor. Tenya suspiró y levantó la vista, observando cómo Midoriya retrocedía y le daba espacio. Midoriya asintió y miró hacia la puerta. Me enteré de lo de tu hermano. Siento lástima por tu familia. Gracias, Tenya hizo una pausa y continuó. Tengo una pregunta que quería hacer.
Tenya miró hacia arriba, sus ojos brillaban a la luz del pasillo. ¿Cómo pelearías con un espadachín? Con una espada. Midoriya señaló su espada. ¿Y si no pudieras? Midoriya hizo una pausa antes de mirar hacia arriba. Vamos a clase. Quiero la pizarra para explicar esto. Y no quiero pasarme toda la mañana aquí en el pasillo. Tenya lo siguió, sintiendo un calor en el pecho, esa sensación de que estaba haciendo algo. Un paso más cerca de la justicia. Entonces, Izuku se agachó, sentado alrededor de la puerta de entrada a lo que su nuevo mapa felizmente etiquetó como el escenario de demostración. Un pequeño anfiteatro de sillas que daba a un escenario resistente, escondido detrás de una pared de vidrio brillante, el mismo vidrio y brillo que había visto en todas las ventanas externas de la estación. Un guardia de seguridad muerto con la tarjeta de acceso al resto de los laboratorios de Haruer. Y el fantasma que patrullaba la zona. La alta figura caminaba entre las sillas, mirando hacia arriba. Y haciendo comentarios. Distorsionado y retorcido, pero debajo de la masa de carne, mientras estaba allí mirando, Izuku podía oírlo. WHT clique. De Shapebaso. Y, detrás de toda la estática y la distorsión, estaba una voz humana. Izuku se reclinó desde la puerta, desplomándose contra la pared mientras tomaba aire. En su mano, el agarre de la pistola se sentía pesado. ¿Puedo salvarlos? ¿De algún modo? Podía sentir su pulso en sus oídos. Es una simulación, no son reales. No viven de verdad. No importan. Pero si no importa, nada importa. Si nada importa, ¿por qué intentar salvarlos? El espiral de la lógica lo perforaba, la tentación de abandonar cualquier justificación moral. Sería fácil. ¿Cuántas veces no ha logrado salvar a alguien hasta ahora? ¿Cuántos han muerto porque no era lo suficientemente bueno? Maté a Wailon Park porque no pude detener al Walrider. No había podido completar Freddy sin utilizar el cadáver del guardia de seguridad anterior. No pude salvar a ninguno de los guardias ni a los supervivientes de Sebastopol. No pude salvar a Hughes ni a Marlowe. No había salvado a Samuels, ni a Verlaine, ni siquiera a Taylor. Todos habían muerto o desaparecido para cuando terminé esa misión. ¿Y ahora, me había salvado? Mis recuerdos se habían perdido. Abandonados por mis ciclos pasados. Sería tan fácil simplemente. Abandone la posición moral superior. Olvídate de ser un héroe. Olvídate de salvar gente. Pero. ¿Se rendiría All Might? Izuku respiró profundamente y apretó más el arma mientras se concentraba. No, no lo haría. Enfundó la pistola y echó un vistazo a la vuelta de la esquina. Observaba al fantasma pasearse de un lado a otro. No mataría a nada que pareciera consciente. A menos que fuera en defensa propia. De todos modos, no tenía munición para seguir así. Tendría que concentrarse más en ser más astuto que en cualquier otra cosa. Igual que los xenomorfos. Encontraría una manera diferente. Echando una mirada a su alrededor, Izuku empezó a buscar algo, cualquier cosa, que pudiera usar como distracción y se fijó en una botella de vino de cristal que estaba en un carrito de servicio al final del pasillo. Perfecto. Caminando con cuidado y manteniéndose fuera de la vista de la puerta, agarró la botella, la levantó y se escabulló hacia el lateral de la puerta. Izuku calculó la distancia dentro de la habitación antes de retroceder y lanzarla al otro lado del teatro. Con estrépito, se estrelló contra el cristal reforzado que separaba el teatro del escenario. Y el fantasma se giró y se lanzó hacia el vaso. Izuku se movió hacia adelante, manteniéndose agachado detrás de las filas de sillas mientras se movía hacia el cuerpo, incluso cuando las palabras distorsionadas se volvieron más frenéticas. ¿Ureyou? Izuku se agachó mientras se movía por la isla más lejana, observando cualquier movimiento, solo para congelarse cuando el fantasma pareció lanzarse a través de la habitación, dirigiéndose hacia la puerta, con la cabeza balanceándose de un lado a otro. Parpadeó nuevamente y apareció en la puerta. Ahora. Izuku se movió entre los asientos hacia el guardia de seguridad. Con manos ágiles, se arrancó el arma de la mano reseca y sacó la tarjeta roja del pecho. A medida que el fantasma se adentraba aún más en el pasillo, Izuku comenzó a mirar a su alrededor, antes de encontrarlo. Una trampilla de mantenimiento, escondida en la esquina inferior de la habitación, justo al lado del cristal que da al escenario. Se acercó sigilosamente, pero justo cuando llegó vio que el fantasma regresaba y se movió tan rápido como pudo. Cuando el fantasma entró en la habitación, la escotilla se cerró detrás de él. Izuku había logrado superarlo. Ahora, tenía que encontrar la manera de entrar al resto de los laboratorios, entrar en los servidores de Looking Glass y salir. Izuku se movió a través del corredor de mantenimiento, encontrando otra escotilla que conducía a lo que su mapa llamaba el atrio. Sin embargo, cuando lo abrió, Izuku se congeló. Oh.
Bueno, joder, bueno. Parecía que había encontrado la parte de la estación que había explotado antes. Porque la mitad del atrio estaba en llamas. Y su chat aparentemente decidió que ese era el momento perfecto para empezar a jugar con Hon Mikash. Ahora, Mesou Shouji se consideraba, como mínimo, un observador. Era algo propio de su oficio. Cuando podías ver en 1000 direcciones, captar ruidos a casi 1 kilómetro con buena visibilidad y no te gustaba hablar, observar a la gente se convertía en un pasatiempo reconfortante. Es por eso que supo, sin lugar a dudas, que algo sucedería desde el mismo momento en que llegó ese día. La clase 1 había estado extrañamente tensa todo el día. La clase había comenzado con una breve charla sobre cómo tratar con los medios de comunicación, es decir, no responderles y dirigirse directamente a la puerta. Pero aparte de comentar que la clase de heroísmo de esa tarde sería una charla en lugar de un entrenamiento, Aizawa Sensei no había abordado ninguno de los rumores que circulaban, ni en línea ni en la escuela. Eso no significaba que no estuvieran presentes. Mineta había hecho varios comentarios que habrían sido perfectamente normales de no ser por el énfasis en los quirks y la normalidad, a menudo mientras miraba de reojo el estoico Midoriya, quien, sentado en su silla, pasaba su tiempo libre dándole vueltas a un lápiz. Por supuesto, Midoriya siempre se apresuraba a callar a Mineta con una mirada inquietantemente plana y muerta, y si no lo hacía, Bakugou estaba dispuesto y era capaz de fruncir el ceño con suficiente ira para compensar. Todoroki también parecía inusualmente concentrado en Midoriya, pero solo fueron miradas pasivas, largas y silenciosas las que cruzaron la habitación. Kaminari había estado ansioso, mirando alrededor de la habitación y fijando la mirada en Midoriya una y otra vez durante el día. ¿Y el resto de la clase? La mayoría intentaba ignorar lo que pasaba. Pero a varios les costaba mucho asimilarlo. Ida se tensaba y se encogía cada vez que se mencionaba a los medios, mientras que Hiro apretaba las uñas contra el escritorio cuando Mineta empezaba a hablar. El propio Mesou se sentía incómodo con la pura atmósfera de la clase. Y continuó sin interrupción hasta que la clase fue despedida para el almuerzo. Mesou asintió al cuarteto de Midoriya, Koda, Hiro y Yaoyorozu, sentados en la misma mesa que él y Tokoyami. Durante la última semana, aproximadamente antes del festival deportivo, el creciente grupo de amigos se había unido a Mesou y Tokoyami. En parte porque, de casi todos en la clase, los 6 formaban la mesa más silenciosa. Algo que Mesou había notado les permitió a Midoriya y Hiro relajarse y desestresarse, probablemente por la sobrecarga sensorial. Lamentablemente, la paz y la tranquilidad de su mesa solo duraron 5 minutos. Madre mía. Si es el infame monstruo de la 1A. Rubia, arrogante y muy llena de sí misma. Monoma Naito. El estudiante 1, ve que aparentemente no podía mantener la boca cerrada. Mesou ya estaba enojado, y ni siquiera era porque lo habían llamado monstruo, esta vez, de todos modos, susurraron sus pensamientos, sino que frente a él, vio el rostro de Midoriya. No parecía enojado. Ni molesto. Ni siquiera molesto. Parecía resignado. Con un suspiro, colocó sus palillos sobre su tazón de arroz, se limpió las manos con un paño y dijo suavemente disculpe. Y entonces se puso de pie, se dio la vuelta y dio 2 pasos largos, hasta que estuvo cara a cara con Monoma. A su alrededor, el resto de la cafetería estaba en silencio y la gente prestaba atención. Lo siento, ¿nos conocemos? Izuku habló en voz baja, sus palabras firmes y tranquilas. Y eso asustó a Mesou hasta sus huesos. Ah, sí, he oído hablar mucho de ti. El fenómeno del 1A, ¿verdad? ¿El caso de Caridad? Monoma no pareció darse cuenta, pero Shouji juró haber visto a todos los demás en su mesa estremecerse. Con Midoriya de espaldas, no había forma de ver sus ojos ni de descifrar su expresión. Solo que su lenguaje corporal era relajado. Tenía los hombros caídos, los brazos relajados y las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Monoma-san. Le aseguro que, como mínimo, no soy un caso de Caridad. Izuku ladeó ligeramente la cabeza, balanceando su cola de caballo. De hecho, esa es la única objeción que tengo ahora mismo a sus afirmaciones. Monoma se rió, no, se rió entre dientes. ¿Así que admites que eres un bicho raro? Un asentimiento. Claro. Monoma se acercó, invadiendo el espacio personal del adolescente más bajo. ¿Un monstruo con piel humana? Un encogimiento de hombros. Sí. Monoma se inclinó, como si contara un chiste. ¿Un asesino? Y esta vez, Izuku no estaba tranquilo, no estaba relajado. No, se inclinó y levantó la mano de golpe, agarrando la corbata de Monoma y tirando hacia abajo. De repente, quedaron frente a frente, y Monoma se quedó paralizado.
Las palabras eran suaves, impregnadas de una intención venenosa que atravesó el repentino silencio como un corte sangrante. La pura intención que emanaba de él de repente dejó a la gente sin aliento y con el corazón paralizado. La gente se atragantó con la comida, se paralizó en sus asientos, lista para la pelea. Oh, Monoma. He matado a más gente de la que puedo contar. Me he bañado en su sangre como si fuera un monzón, he mutilado, desgarrado y desgarrado para llegar aquí. Para escapar de un infierno como el que sinceramente espero que nunca vuelva a existir. Si crees que... Miró lentamente a Monoma de arriba a abajo. Algún idiota celoso, pequeño e intolerante me va a enfadar. Hará que arriesgue mi puesto en el 1, a por un injusto sentimiento de inferioridad. Los ojos verdes parecían brillar, las pupilas muy abiertas y de un verde tan profundo que parecía una gema. Echó un vistazo alrededor de la habitación. La sala entera se estremeció, la sensación de alguien caminando sobre su tumba aumentó mientras todos eran descartados como sin importancia. Pero por Monoma, dejó que su intención asesina se le escapara. Imagina, por un momento. Te encuentras en un mar de hielo. La superficie congelada está cubierta de niebla, pero es resistente. Nunca te has preocupado, al menos no de verdad, de que se agriete. La idea siempre ha sido una broma. Una idea graciosa. Desestimada por insignificante. Pero con el sol brillando, miras por debajo del hielo. Por primera vez, está claro. Y en lugar de más hielo, en lugar de un lago profundo y congelado, te encuentras sobre algo de apenas unos centímetros de espesor. El agua debajo se arremolina como algo inimaginablemente masivo. En ese primer ataque de miedo, dudas de ti mismo, entras en pánico y empiezas a buscar una salida. Y entonces, lo que está debajo de ti abre un ojo de un verde luminiscente profundo. Un ojo tan grande que podrías caer en las profundidades de su pupila como insignificante, excepto que ese ojo se estrecha. Y se fija en ti, dejándote como lo único en lo que se centra. Demasiado lejos de la seguridad. Demasiado cerca del peligro. Y sin saber cuándo ese hielo, tan fino se va a romper. Y luego el ojo se cerró. Eso es lo que sintió Monoma. Mientras caía de rodillas, con la respiración entrecortada y el pánico y la ansiedad sacudiendo su cuerpo, Izuku lanzó una mirada despectiva a través de la silenciosa habitación. Disculpe la interrupción. Se giró, volvió a sentarse, se relajó una vez más y recogió sus palillos. No reaccionó cuando Kendo de 1B llegó y arrastró a un incoherente Monoma, mirando vacilante la espalda de Midoriya con algo ilegible en sus ojos. Mientras el resto de la cafetería reanudaba lentamente sus almuerzos, Izuku consumió lo último de su tazón de arroz, hizo una breve reverencia y se alejó. Hirou, Koda y Yaoyorozu se apresuraron a seguirlo. Entonces, Izuku hizo una mueca y se reclinó hacia atrás cuando comenzó otra explosión de llamas, maldiciendo al sentir el calor incluso a través de la capa protectora de su traje. Levantó el cañón Glow y lo apuntó, y descargó contra la tubería. Gotas de Glow cubrieron la tubería rota, y varias más cayeron en un charco de grasa ardiendo, absorbiéndola por la red de espuma y apagando otro incendio en el atrio. Habían tardado casi 10 minutos en llegar hasta allí, usando el Glow para extinguir las llamas y absorber los charcos de combustible. Uno de ellos incluso actuaba como aislante en un panel eléctrico, impidiendo que las descargas de alto voltaje se arquearan entre lo que parecía un supercondensador sin blindaje y una especie de barandilla que se había torcido fuera de su lugar en la pasarela de arriba. Izuku terminó de rociar el último gran trozo de escombros en llamas, la espuma penetró las grietas abiertas en la estructura de la estación y selló cualquier combustible para las llamas que aún quedaba. Mientras las llamas se apagaban lentamente, Izuku dio un paso atrás y extendió la mano, tocándose debajo de la mandíbula y dejando que el casco transparente que envolvía su cabeza colapsara hasta el cuello del traje. Claro, una pistola Glow es mejor que un extintor. Me alegra saberlo. Mientras respiraba profundamente, tosió, inhalando algunas bocanadas de humo que aún se elevaban de la pared en ruinas del atrio. Pero lo que llamó su atención fue que pudo ver señales quemadas de lo que había pasado detrás de las llamas, y el corredor quemado más allá de ellas. Laboratorio de balística. Laboratorio químico. Izuku parpadeó y no pudo evitar una pizca de alegría oscura en sus pensamientos. Balística, en el sentido de armas. Se acercó, navegando sobre las baldosas quemadas del piso del atrio y alrededor de los paneles que aún humeaban. Al llegar a la puerta, intentó abrirla, pero cuando los servos de la puerta simplemente chirriaron, suspiró. Bueno, vamos. Sacó la llave inglesa y, guiándose por los recuerdos de cómo reparar puertas, enganchó la manija en el espacio y comenzó a empujar, rechinando los servomotores quemados en el marco de la puerta mientras la deslizaba para abrirla.
El pequeño pasillo que había más allá estaba destrozado, medio derrumbado y cubierto por un campo púrpura brillante a lo largo de una de las paredes. Izuku parpadeó y se inclinó más cerca antes de congelarse. El campo púrpura brillante era lo único que impedía el paso del vacío espacial. Parecía como si todo el laboratorio de análisis químico acabara de ser descomprimido. Y a juzgar por la forma en que había una brisa de mierda, no era perfecto. Excelente. Mierda. Incluso pudo ver un cuerpo flotando entre los escombros. Cierto. La Talos 1 tiene medidas de seguridad. Eso es nuevo. Mejor que la trampa mortal de Sebastopol. Y aún así, siguen siendo un desastre. Suspirando profundamente, se apoyó en la abertura de la puerta y empujó. Con un chirrido, el último panel de la puerta se abrió, dejándolo entrar. Mientras se agachaba bajo una sección derrumbada del techo, encontró la otra puerta en el pasillo. Balística. Y la puerta estaba cerrada y el control holográfico parpadeaba en rojo. Excelente. Estaba a punto de desenterrar su transcripción cuando vio un cuerpo desplomado en una esquina, medio oculto por un trozo de escombros. No sería tan fácil, ¿verdad? Fue. El cuerpo tenía una tarjeta de seguridad del laboratorio de balística colgando de su bolsillo y un extraño dispositivo redondo en sus manos. Con cautela, Izuku dejó el dispositivo intacto y simplemente agarró la tarjeta para la puerta. Al abrir el laboratorio, Izuku pudo contemplar el espacio abierto que se extendía más allá. Filas de estanterías llenas de tuberías y materias primas, y herramientas de impresión y fresado de aspecto complejo. Y un gran orbe de cristal y acero, con dos imitadores en su interior en el extremo más alejado. Izuku sacó el arma de su funda, apretó con más fuerza la llave inglesa y comenzó a acercarse. Al pasar junto a los primeros mostradores de herramientas y estaciones de trabajo, pasó junto a otro cubierto de más de los extraños orbes mecánicos. Aminoró el paso y los examinó, fijándose en su color plateado y rojo, así como en lo que parecían una serie de mangueras y un respiradero. Y por supuesto me parecían familiares. Suspirando, Izuku pasó de largo para rodear la unidad de contención sellada. El contenedor redondo de vidrio brillaba con un tenue púrpura, mostrando que estaba reforzado como muchos de los otros paneles de vidrio que había visto hasta ahora. Los dos imitadores estaban sobre una pila de lo que parecía basura mientras intentaban estrellarse contra el vidrio para alcanzar a Izuku, pero sin lograr ningún avance. Desde la parte superior de la celda, un tubo grueso conducía hacia una consola situada más atrás. Mientras caminaba, Izuku se detuvo al ver una pantalla. Cámara de pruebas balísticas, murmuró, leyendo la sencilla lista de requisitos de seguridad. Y debajo de ellos había dos botones. Cámara abierta y liberar la carga del reciclador. Izuku jaló el pequeño contenedor hacia un costado de la pantalla y lo abrió, revelando uno de los orbes extraños. Supongo que son cargas de reciclaje, miró hacia los imitadores y sonrió, antes de cerrar el contenedor con llave. Los imitadores, no eran personas, no mostraban la misma identidad que a veces mostraban los fantasmas. Eran más bien plagas. Bien, veamos cómo funcionan. Izuku pulsó el comando de liberación y observó. La carga fue succionada por el tubo, rebotó en la cámara y luego. Jesús, mierda. Izuku parpadeó para contener las lágrimas al pensar lo extraño que se veía. Todo había terminado. Retorcido. ¿A dónde diablos se fueron los imitadores? Izuku saltó sobre la consola y se acercó con los ojos muy abiertos. Donde antes había un par de imitadores y un montón de basura, ahora había pequeños cubos. Había visto cubos por ahí. Hizo una pausa y luego abrió su cuaderno. Había revisado después del primer neuromod y había descubierto que había páginas que no había visto antes, que estaban en blanco antes de un neuromod. Aún así, revisó sus notas y encontró una respuesta. Un diagrama de la carga del reciclador y una nota que indicaba que necesitaba más recursos para un fabricante. Izuku cerró el libro de golpe y miró hacia abajo. ¿Los convierte en malditos recursos? Ahora, mientras Unoa entraba al aula para heroicas, Izuku miraba por la ventana. No estaba tranquilo, a pesar de lo relajado que parecía. Su sangre estaba hirviendo. Primero, los malditos buitres esta mañana, acosando a Ida, quien probablemente ya estaba superando la angustia emocional de la mutilación de su hermano. El hecho de que prácticamente hubiera rogado aprender a lidiar con un espadachín tras recuperarse de un ataque de pánico disociativo era prueba de ello. Y luego estaban los rumores, también provocados por los dichosos medios. El sutil estrés de cuidarle las espaldas, de escuchar rumores inalcanzables, de los juicios de la gente acumulándose. Fue una oportunidad para desahogarse y dar rienda suelta a sus emociones en el comedor, algo que le resultó catártico.
Una parte de él sabía que había llevado las cosas un poco demasiado lejos, que había dejado que el control de sus intenciones se escapara demasiado. El hecho de que siguiera viendo manchas de sangre era prueba suficiente. Después del almuerzo, mientras Momo, Kouji y Kyouka intentaban ayudarlo a calmarse, rompió el bolígrafo que estaba usando antes, aplastándolo en sus manos, y pasó casi 10 minutos sentado en el baño unisex en el segundo piso con sus amigos, ayudándolo a sacar el plástico y el metal aplastados de su palma. Ya tenía costras, las pequeñas punciones sanaban mientras su cuerpo se esforzaba por reemplazar los trozos de piel, pero la sensación de tensión, la leve punzada de dolor y malestar era algo a lo que se aferraba, que atravesaba la neblina de resignación. Por supuesto, al entrar Aizawa Sensei a clase, luchó por alejarlo. Para concentrarse en el presente. Bien, hablaremos de tus actuaciones en el Festival de Deportes durante el resto de la semana, pero ahora tenemos algunos asuntos que atender. Aizawa bajó la pantalla del proyector y lo encendió. En segundos, la clase estaba listada en la pizarra, con cada uno asignado su rango en el festival deportivo y una línea a un lado con la etiqueta ofertas. Para la mayor parte de la clase, empezando por abajo con Mineta, Toru y Ojiro, la fila tenía números pequeños, entre 45 y 150. Pero cuanto más subía, más larga era. La mayor parte fue como se esperaba excepto que en el quinto lugar, con solo 241 votos, quedó el propio Midoriyaya. Por encima de él estaban Uraraka, con 278. Momo, con 326. Bakugou, con 3714. Todoroki, con 4002. Al instante, Kyouka habló. Perdón por el lenguaje, pero ¿qué demonios enseñas? Aizawa frunció el ceño bajo su bufanda. Soy consciente de que la distribución de las ofertas está, injustamente sesgada, pero poco puedo hacer para solucionarlo. Suspirando, observó al resto de la clase. Para quienes no lo sepan, estas son las ofertas de prácticas para su clase. Cada uno de estos números representa a un héroe profesional y su agencia, que ofrece un programa de prácticas de una semana que comienza este viernes y termina el próximo jueves. Si deciden aceptar la oferta, es una buena oportunidad para empezar a hacer contactos y adquirir experiencia práctica en el mundo de las hazañas heroicas. Si por alguna razón deciden no asistir a las prácticas, participarán en una formación especializada aquí en el campus de la UA durante esa semana. Cerrando su carpeta de notas, suspiró. Claro, esto significa que estarás en el ojo público, sobre todo después del festival deportivo y el reciente revuelo mediático por la lista de estudiantes publicada. Una ola de incomodidad se extendió por la clase. La gran mayoría evitaba cuidadosamente mirar a Izuku, pero solo acentuó aún más la atención sobre él. Y, como estarás en el ojo público, necesitas prepararte. Izuku miró la puerta, donde alguien llevaba casi 1 minuto y medio esperando, justo cuando se abrió. Midnight irrumpió con un floreo. Selección de nombre de héroe. Izuku casi se congeló ante eso, su mente de repente se aceleró. Hay opciones pero él no estaba listo. Palabras y nombres se deslizaron por sus pensamientos. Luz del sol, no, no es mi estilo. A pesar del impulso de imitar a su instructor de espadas, no encajaba, pero el otro, caminante del abismo, no. Yo no. Ahora mismo no. Artorias se ganó ese título, no yo. Descartó la idea de arrebatarle un título a la gente del Ordran y consideró sus otras opciones. Bioshock no encajaba del todo. Los nombres de los monstruos que vivían allí debían representar sus cambios, su divergencia con respecto a los hombres normales. Tampoco era Tirano Im, así lo había llamado Umbrella. Y el resto de juegos solo le dieron títulos de trabajo, llamándolo según sus acciones. Pero al final, volvió a centrarse en Dark Souls porque algo le vino a la mente. No muertos elegidos, que traerán la ruina a nuestra tierra. Y lo había hecho, ¿no? Mató a los señores, aniquiló a todos los demonios a su paso, se batió en duelo con todos los caballeros y señores, e incluso con el abismo. Y cuando dejó que el alma del señor se consumiera, el mundo a su alrededor se convirtió en cenizas. En todo caso fue el único título que le dieron y que realmente se ganó. No muerto. No, ni siquiera eso funcionó. Necesitaba otra palabra, algo parecido pero más específico. Mientras el resto de la clase charlaba y conversaba, Izuku sacó su teléfono, escribiendo el término no muerto y luego, sobre las palabras en su cabeza, los llamados de las alucinaciones que lo siguieron. Monstruo. Venganza. Justicia. Con cada palabra, el resultado se fue reduciendo hasta que en la parte superior, hubo una que llamó su atención. Hizo clic y se encontró en la página wiki de algún tipo de juego y comenzó a leer la historia.
Se forma a partir del alma de un mortal que sufrió un destino cruel e inmerecido. Buscar venganza contra quien le hizo daño. En lugar de ojos sin vida, arden con resolución y se encienden en presencia de su adversario. Si su enemigo es demasiado poderoso para destruirlo por sí solo, busca aliados dignos que lo ayuden a cumplir su misión. Cuando llegó al final, dejó el teléfono. Eso encaja, se alinea con quien soy. Cerró los ojos, grabando la palabra en su mente. Pero necesita algo más. Olmigt era el símbolo de la paz. Otros héroes se bautizaron según sus peculiaridades. Alas, orejas o fuego. Algunos se bautizaron según su estilo. Ninja y dragón. Pero Izuku no quería revelar quién era si podía evitarlo. No les daría a sus enemigos la oportunidad de saber cuáles eran sus objetivos. El nombre que eligió infundiría miedo e incertidumbre en quienes lo reconocieran, pero su apodo, su epíteto, no les diría nada. Podría elegir a Deku, supuso. El héroe inútil. No. Ya no era así, no desde sus primeras muertes, su primera victoria. Así se consideraba él mismo. ¿Qué era él ahora? ¿Qué le había pasado? ¿Lo habían refinado? ¿Lo habían atormentado? ¿Lo habían entrenado? ¿Lo habían cultivado? No. Había tenido pensamientos suicidas una vez. Pero eso fue lo que habían sido fases. Él había superado aquello y solo conservaba las lecciones de aquellas cosas. La muerte no lo paralizó, ni el dolor lo detuvo. Sus músculos reconocieron sus acciones primero, y su mente estaba afinada. Todas estas cosas, estas lecciones, habían sido molidas en su misma alma a medida que las rompía hasta que ya no las rompía más. Había sido forjado. Pero antes de eso, antes. El golpe del martillo mientras André hablaba. Los golpes del martillo formaron su filo. Los ojos de Riquet brillaban con una luz impía mientras giraba el cuenco en su mano. Había sido reducido de lo que una vez había sido. El crujido de los huesos mientras Amos bombeaba las olas, un cuenco en la llama brillando al rojo vivo. Y convertirse en algo más que la suma de sus partes. El gigante, sus enormes manos tocaron suavemente el cuenco mientras lo sacaba, la plata en su interior, negra contra el blanco del calor, palabras quejumbrosas resonando mientras brillaba, una sonrisa cruzando un rostro adusto. Lo habían fundido, y la escoria, el peso innecesario y el metal imperfecto, habían sido desechados. Dejado en el calor hasta que el metal perdió su resistencia, hasta que las partes fluyeron como una sola, hasta que las múltiples facetas de sí mismo, rotas y destrozadas, se unieron una vez más en algo nuevo. A su lado, sintió el peso de Mataplagas. Sintió una resonancia con su historia y el arte que conocía vertido en ella. Fue creada por una peculiaridad, pero no la portaba. Fue forjada con calor y presión, pero no volvería a romperse sin un precio mortal. Me he convertido en un arma que es manejada por su propio pasado. El héroe resplandeciente, caballero. Qué bonito. Me encanta, es muy clásico. El héroe alienígena, Xeno. Estás forzando las cosas, pero bien. El héroe de la temporada de lluvias, Floppy. Eso es adorable. Skip, por favor, Sensei. Necesito más tiempo. El resto de la clase ya estaba empezando a presentar, incluso mientras Izuku dejaba que sus pensamientos lo consumieran. El héroe meteoro. Urabiti. Oh, qué agresivo. Me encanta. El héroe de las artes marciales, Tailman. Corto, informativo y sencillo. Apruebas. Héroe de la pistola aturdidora. Rayo de carga. Simplemente eléctrico. Pasa. Héroe robusto, Red Riot. Qué bonito recuerdo. Pero comenzó a escribir kanji en su pizarra, y debajo, en inglés, la segunda palabra. El héroe de las mascotas, Anima. Confortable y adorable. Aprobado. Dulces héroes, Sugarman. ¡Genial! O debería decir Ised. Bien, paso. El héroe del tentáculo, Tentácole. Oh. ¿Consideraste? No. Aguafiestas. Aprobado. Audiohero, con los oídos tapados. Adelante. Buena elección. Héroe de la grabación, Celofán. Recto y pegajoso. Perfecto. Héroe negro Azabache, Tsukuyomi. Misterioso y cultural. ¡Genial! Cada trazo de su marcador era intencional, estaba concentrado. Quería que esto lo reflejara. Shoto. ¿Solo tu nombre? Sí. Tú eliges. Paso. Una palabra para llegar a mi pasado, a mi herencia, a las artes que dieron forma a las espadas que manejo y a la esencia de lo que me he convertido. Héroe sigiloso. Chica invisible. Otro clásico, pasa. Una palabra para recordar la cultura que me dio, la gente que juega y encuentra caminos y enfrenta mis demonios de segunda mano. Bakugo. Paso. Por ahora. Está bien. Midoriya,
Un momento, por favor, pidió Izuku al terminar el último golpe. Necesitaba un momento para concentrarse, para calmar su corazón acelerado, para limpiar la sangre que se deslizaba bajo sus uñas y por su cabello con su propia voluntad. Héroe recién cosechado. Zumo de uva. Aceptado. Siguiente. La heroína creativa, Génesis. Oh, majestuoso. Midoriya. Ida. Te toca. Tenya. ¿Otro nombre? Supongo que es tu elección. Midoriya. Se levantó, se detuvo por un segundo, observando los kanji y las letras, antes de caminar a través de la clase hacia el podio, con las palabras apoyadas contra su pecho. ¿Quién soy? Se había estado haciendo esta pregunta durante años. Durante más de una década. Después de cada partida. Después de cada muerte. Quizás había encontrado su primera respuesta. Mi nombre de héroe. Giró la pizarra y la dejó con un golpe sordo que pareció resonar en sus compañeros e incluso en sus profesores. Aizawa miraba fijamente a su espalda, y Midnight incluso se había inclinado ligeramente. ¿Es el héroe del crisol, renacido? Ahora. Ida se estrelló contra el suelo, sintiendo los brazos temblar por la tensión, las piernas acalambradas y ardientes por el calor de los motores. Mientras se impulsaba hacia arriba, hundiéndose en la arena del campo de entrenamiento, emitió una tos áspera. Golpe en el pecho. No giró lo suficientemente rápido. Me atrapó. Entrecerró la mirada, las gafas normales que había estado usando habían sido reemplazadas desde hacía tiempo por gafas graduadas con lentes estrechas, y el uniforme escolar había sido reemplazado por pantalones cortos para correr y una camiseta sin mangas. Muy similar al atuendo de su oponente. Llevaba un cabello largo y verde recogido hacia atrás y llevaba una camisa de manga larga negra y pantalones a cama sueltos atados sobre los pies descalzos. Cuando Ida se levantó de la arena, sacudió los brazos, con los ojos fijos en el otro estudiante mientras Midoriya hablaba. No puedes tomar atajos. El alcance de mi espada, el largo palo de madera que sostenía en la mano, se extendió hasta tocar la arena que lo rodeaba, dibujando un arco suelto ante él, es la muerte. Los ojos verdes se tornaron rojos mientras Ida se preparaba una vez más, con una postura baja y preparada, casi como si fuera un corredor en el bloque de partida. Si quieres golpearme de frente, tienes que ser más rápido que una espada. Así que, en lugar de golpearme de frente, tienes que ir por mi lado opuesto. Ida lo sabía. Midoriya lo había dicho una y otra vez. Con un arranque de sus motores, despegó. La arena del foso fue su primera prueba. No le daba ángulos, no le permitía pivotar. Tuvo que derrapar para cambiar de dirección a cualquier velocidad, con las zapatillas clavándose en la arena. Pero tenía un patrón, un plan. Círculo, haz que Midoriya se ajuste para encontrarse con él y luego gira en espiral más rápido de lo que puede reaccionar. Podría hacerlo. Podría. Cuando comenzó el primer círculo, vio a Midoriya retroceder lentamente y alejarse del arco, con los ojos fijos en él. Entonces Ida se empujó, sintió que los motores en sus pantorrillas se calentaban, sintió que la energía crecía y crecía, dejó que su velocidad se intensificara, sintió la fuerza que lo llevaba, incluso cuando sus pies comenzaron a resbalar con cada paso. Midoriya todavía estaba avanzando a tiempo, pero podía verlo, la forma en que estaba disminuyendo la velocidad en comparación con la espiral. Si tan solo pudiera ir más rápido. Con un grito sin palabras, Ida llegó a su límite, el calor de sus motores aumentó las llamas que comenzaron a parpadear con el calor azul de Reciprio. Y Midoriya fue un paso demasiado lento. Ida lo vio, por la forma en que Midoriya miraba hacia otro lado. Con un movimiento de cuerpo completo, se inclinó y se acercó en una curva cerrada, dirigiéndose directamente hacia la mano izquierda de Midoriya. Estaba fuera de línea. Lejos del alcance de la espada, estaba justo ahí. Y entonces Midoriya estaba, demasiado cerca. Había entrado en la curva, demasiado cerca para que Ida pudiera corregirla con la velocidad de la espiral que lo sacaba, e incluso mientras se apresuraba, tratando de corregir, disminuyó la velocidad. Y fue recibido una vez más por un golpe del palo de madera, el impacto se estrelló contra su espalda, empujándolo hacia abajo y hacia adelante, su propia velocidad lo hizo caer fuera de control en la arena. La velocidad no es la solución, Ida. Gritó Midoriya, mientras levantaba el bastón para apoyarlo en el hueco de su hombro, con la otra mano cruzada tras la espalda. La velocidad te deja expuesto. Incontrolable. 2 días y sigo sin poder alcanzarlo. No puedo tocarlo. El objetivo era simple. Midoriya se situaría en el centro del arenero. Ida debía asestar un solo golpe sin recibir ningún golpe. El primer día había sido una lección de humillación.
El bastón de madera lo había golpeado en hombros, rodillas y codos, cada golpe dirigido y sincronizado justo cuando creía haber superado al adolescente de pelo verde. Fue una lección de inutilidad. Había venido hoy preparado, había pensado que había aprendido la lección, se había comprometido a ser más rápido, a ser mejor. Pero ahora Midoriya decía que eso estaba mal, que no debía usar la velocidad. Pero si no es velocidad, entonces ¿qué? ¿Qué más tenía? Solo había arena. Ni siquiera podía agarrarse. Apretando los dientes, dejó que el rojo en los bordes de su visión tomara el control y cargó contra Midoriya gritando su ira en un grito sin palabras. Y Midoriya intervino y golpeó con su palma abierta el centro mismo de su plexo solar. Como si le hubieran cortado las cuerdas, y Ida se estrelló sobre sus rodillas, incapaz de recuperar el aliento, jadeando ante el repentino espasmo de dolor que pareció paralizarlo, no podía pensar, apenas podía comprender el repentino dolor y el pánico mientras intentaba respirar pero su pecho no se movía. Entonces Midoriya le dio un golpe con la otra mano en el hombro y lo tiró bruscamente, obligándolo a incorporarse. El movimiento le hizo inhalar desesperadamente. El diafragma se contrajo por reflejo. Midoriya lo miró con una expresión vacía, pero algo en ella parecía casi decepcionante hacia Ida. Si te enfrentaras a Stein ahora mismo, tu hermano sería hijo único. Las palabras cortaron su respiración dolorida. Izuku salió y giró, caminando frente a Tenya, con la espada balanceándose en su agarre y el borde de madera trazando un camino a través de la arena. Esta no es una pelea de velocidad, sino de distancia, y vida. Un paso más, y Midoriya atacó. La hoja atravesó el aire, un crujido rompió el pesado silencio, la punta de madera se congeló a milímetros de sus gafas. En el tiempo que te toma moverte 10 metros, ganar velocidad y atacarme, yo solo necesito mover mi espada 1 metro. Y a veces ni siquiera eso. Te sigo diciendo que me des la espalda, que te muevas en dirección contraria a la espada. Tienes que aprender a interpretar mis movimientos. No puedes confiar solo en alcanzarme antes que la espada. Es una carrera que no ganarás. Izuku golpeó la espada hacia atrás, atrapándola con la parte trasera de la cuerda de madera que descansaba a su lado. Cada golpe que haces esto está preparado, Ida. Está listo para trazar un movimiento, he estado predisponiendo mis ataques, y, sin embargo, te precipitas constantemente al final de ese movimiento, intentando esquivar todo el arco. Para superar una espada, tienes que golpear en el movimiento. Y Ida por fin pudo hablar, con la voz ronca. Eso es suicidio. Solo es suicidio cuando fallas. Midoriya desenvainó y golpeó la espada desde donde descansaba a su costado, el movimiento mostraba claramente dónde la hoja se desvió, convirtiéndose en un arco de movimiento y dolor, antes de terminar en el otro lado, solo para girar y ser arrastrada hacia su cuerpo. Un usuario de arma puede luchar y enfrentarse a un espadachín porque se encuentran en un campo similar. Tienen extensiones de alcance, herramientas que pueden atrapar y parar sus golpes, atrapar y desviar los impactos. Tú no tienes ese lujo. Si quieres superar el alcance de una espada, necesitas zigzaguear con el movimiento. Midoriya señaló alrededor de la espada, extendiéndola a mitad del ataque. Ve abajo o arriba, a la izquierda o a la derecha. Y mantente fuera de la línea. Dando un paso atrás, Midoriya estaba una vez más en el centro del pozo de arena, y Tenya se tambaleó hasta ponerse de pie. Ahora. Atácame. Y haz que esto cuente. Ida cavó hondo y se apresuró. Entonces. Izuku estrechó la mano, haciendo una mueca de dolor al ver que la consola de la puerta chispeaba y se reiniciaba de nuevo. Llevaba casi 10 minutos intentando desviar el mecanismo de bloqueo, intentando abrir la que, al parecer, era una de las cerraduras de mayor nivel de la estación. Solo para el jefe de departamento o personal autorizado. Claro. Claro. ¿Por qué querría algo ser tan fácil? Abandonando el hackeo de hardware por considerarlo un mal trabajo, decidió optar por el método más tedioso. Encontrando la maldita tarjeta llave. Izuku recorrió la interfaz de su transcripción, buscando el nombre a través del enlace remoto a la consola de seguridad. Calvino, Lorenzo. Investigación, seguimiento. ¿Sí? Llevas un brazalete rastreador. Ahora, ¿dónde estás? Izuku pulsó la opción de rastreo y levantó su transcripción. En pocos segundos, se fijó y mostró la dirección y la distancia del brazalete. La señal del brazalete rastreador había regresado a la plaza. Izuku corrió hacia allí, atento a cualquier tifón que hubiera entrado en la zona. Desde que selló el fuego, se habían abierto varias puertas, ya que no había peligro, y aún no estaba seguro de cuántos tifón había en la zona ni de si podían abrirlas.
Cuando llegó al centro de la plaza, volvió a mirar la transcripción, que giraba lentamente mientras orientaba el marcador correctamente. Cuando volvió a fijarse, Izuku redujo la velocidad y miró hacia arriba, luego volvió a bajar. ¡Oh! ¡Oh, mierda! Empujó la puerta para discapacitados hacia el pasillo exterior del laboratorio de balística y miró hacia abajo. Calvino, Lorenzo, a 8 metros. Miró hacia arriba, a través de la puerta sellada, hacia el agujero despresurizado que solía ser el laboratorio de investigación de ondas y rayos. Y al cadáver que flotaba en el vacío del espacio, enganchado a un tramo expuesto de tubería. Respiró profundamente y luego golpeó su frente contra la ventana con un gruñido. ¿Por qué nada puede ser jodidamente fácil? Ahora. Momo frotó los dedos por el borde del papel, una de las 3 ofertas a las que había reducido sus prácticas. Uabami. Relaciones públicas y formación en infiltración. Si bien no era la de mayor rango, era conocida por sus contactos y una amplia base de información. Además de eso, también era la oferta que sus padres habían conocido personalmente. Yao Cosmetics la había contratado como modelo hacía varios años, y al parecer sus padres tenían buena relación con ella. Yoro y Musa. La más alta de sus ofertas, el héroe equipado, ocupaba el puesto número 8 en la clasificación, conocido por ser uno de los héroes actuales más veteranos. Su don, reequipar, le permitía cambiar entre conjuntos de armadura y armas que ya había marcado, aunque solo podía mantener unas pocas a la vez. La variedad de armas que conocía le resultaba atractiva, pero ella ya había entrenado con sus armas. Quería algo nuevo de su entrenamiento, una nueva habilidad u oportunidad. Lo que la llevó a su última opción. En el rango 60 de Japón, el héroe del Imp. Fagun era uno de los pocos héroes cuyo don tenía requisitos dietéticos similares a los suyos. Había establecido docenas de récords en competiciones de comida, era dietista certificado y experto en nutrición, y eso era superado por su historial de heroísmo. Tenía una tasa de captura y detención extremadamente alta. En los últimos 10 años de su carrera, se jactó de muchas capturas, casi todas con mínimas consecuencias, gracias a la capacidad de Fagun para absorber y anular la fuerza cinética, así como a sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Honestamente, ese era el que ella quería. El festival deportivo le había demostrado, después de todo, que a pesar de toda su habilidad con las armas, su don se había quedado atrás. Los comentarios de Izuku sobre sus creaciones de armas, su capacidad para lidiar con sus ataques con facilidad, habían sido el golpe inicial. Pero la realidad era que no la venció en combate cuerpo a cuerpo. La hizo agotar sus recursos. Y si había una oferta que pudiera ayudarla a resolver ese problema, esa era Fagun. Asintiendo para sí misma, deslizó las otras 2 ofertas y firmó el formulario para el héroe de Mi. Entonces, Izuku se agachó, maldiciendo mientras el operador gritaba pasando junto a él, con un lanzallamas. Girándose para rastrearlo, disparó la pistola eléctrica, haciendo que las luces del dron parpadearan y se estrellara contra el suelo, donde Izuku dio un paso adelante y pateó todo el chasis contra el suelo, haciendo una mueca de dolor incluso cuando se estrelló y se hizo añicos contra la pared. Los operadores de esta sección de la estación habían sido corrompidos por algo. El largo taller al que finalmente había llegado se encontraba más allá de la plaza y albergaba la sección de ingeniería de los laboratorios. Bancos llenos de repuestos, cajas de operadores y paneles de control a medio ensamblar se encontraban junto a tableros de dibujo de diversos sistemas mecánicos. Gracias a su tiempo en Sebastopol y a los recuerdos del neuromod de reparación, tenía una idea aproximada de en qué trabajaban la mayoría. Unidades de empuje, sensores, diversos agarres y brazos robóticos, sistemas de potencia y eléctricos. Izuku se apoyó en la pared de la entrada que conducía al resto de la habitación y sacó el cargador vacío de su pistola y el segundo del bolsillo. Metió la mano en su mochila, extrajo la caja de munición suelta de 9 milímetros y comenzó a cargarla en el cargador, con la vista fija en el taller vacío. 1, 2, 3, recargaba su pistola mientras vigilaba. Los 3 agentes que había visto al entrar en la habitación se habían abalanzado sobre él después de que empezara a disparar, y los 3 eran ahora restos desperdigados o en llamas en la entrada. Pero algo le decía que aún no había terminado. 15. Llenó el primer cargador y lo metió en la pistola, antes de enfundarlo a su lado y disparar el segundo. Mientras las balas entraban una a una, no pudo evitar la sensación de inquietud. Sin embargo, cuando la última bala hizo clic, disminuyó la velocidad y sus ojos se centraron en el centro de la habitación. Un ascensor mecánico, cubierto de cajas sobre el centro de la habitación. Un montón de cajas idénticas y desordenadamente apiladas.
El cargador recién rellenado y la caja casi vacía se deslizaron en sus bolsillos, y entrecerró los ojos, rastreando los cables de los motores del ascensor, la línea eléctrica de color naranja brillante que serpenteaba a lo largo de la pared y por el piso hacia un pedestal de control. Dando un paso adelante, sacó el arma y extendió la mano izquierda, poniendo la palanca para bajar el elevador, y tiró. Con un tirón, el ascensor empezó a descender y las cajas se sacudieron con el movimiento. Antes de que 4 de ellos se transformaran en mimics y se dispersaran, salieron del ascensor cuando los encontraron. Mientras saltaban, Izuku retiró el arma y la sujetó con ambas manos mientras un instinto profundo tomaba el control. Uno de ellos murió al impactar contra el suelo, al ser alcanzado por 2 balas. Un segundo fue alcanzado mientras se deslizaba por el suelo, tambaleándose bajo 1, 2, 3 disparos. Los otros 2 se sumergieron en la mitad trasera del taller, agachándose alrededor de los bancos de trabajo y separándose. Una paloma se fue, atravesando una puerta que daba a un almacén, mientras que la otra se dirigió a la derecha y desapareció en un área cerrada llena de cajas y estuches de equipo. Izuku maldijo y bajó la pistola, entrecerrando los ojos. Al menos 2, pero estoy casi seguro que hay otro por ahí. Con pasos lentos se movió a través del taller, sacando la llave de su cinturón para sostenerla en su mano libre, apoyándose debajo del arma para mantenerla nivelada. Todos sus sentidos se agudizaron, su piel hormigueó bajo la presión del traje, cada cambio de aire se sintió en su nuca o en su rostro. Se desvió hacia la derecha, en dirección al almacén vallado. Estaba abierto en comparación con el almacén de la izquierda, lo que dejaba más espacio para maniobrar. Al acercarse, le dio una patada a un balde vacío, que cayó ruidosamente contra la cerca y a lo largo de ella. Sin respuesta. Pero a medida que se acercaba, la forma y el diseño del almacén se hicieron evidentes. Incluyendo cómo tenía una sola entrada. Extendiendo la mano hacia atrás, dejó la llave inglesa colgando de su cinturón y sacó una carga reciclada de donde estaba enganchada a su traje. Y fuego en el agujero. El globo fue casi suave, rebotando en el área cercada con un sonido metálico. Izuku miró hacia un lado y se colocó a medias detrás de un escritorio, entrecerrando los ojos, mientras el tejido de la realidad alrededor del reciclador se deformaba. El aire se retorció, la luz se desplazó a través del espectro y el aire a su alrededor fue arrastrado hacia la carga del reciclador, antes de que el efecto terminara con un chasquido de espacio desenrollándose. Trozos de material reciclado cubrían el suelo. Y entre ellos había un par de cubos morados que Izuku sabía que eran los restos de un tifón. Por supuesto, un segundo después, el único miembro superviviente de la carga, un imitador al que claramente le faltaba una extremidad y que estaba esparciendo protoplasma negro por todas partes, intentó atacarlo, lanzándose en su dirección. Izuku lo atrapó con la llave inglesa y lo tiró al suelo antes de inmovilizarlo con su bota. Con un gruñido de fuerza, lo aplastó, haciéndolo retorcerse antes de caer inerte. Tras respirar hondo mientras se incorporaba, Izuku miró a su alrededor. La entrada al almacén estaba deformada. La fuerza del reciclador había tirado del suelo, formando una onda en las placas metálicas que se extendía hacia el punto de singularidad. Los papeles y cajas sueltos cercanos habían sido arrastrados y reducidos a cuadrados compactos de material base, pero el área dañada estaba, notablemente contenida. La singularidad solo duró un instante, después de todo, y solo los objetos sueltos y lo suficientemente cerca como para ser arrastrados fueron consumidos por el efecto, a pesar de que el daño de la fuerza se extendió más allá del efecto de reciclaje. Sin embargo, los imitadores parecían bastante susceptibles, incapaces de resistir la atracción mientras se escondían como un objeto. Izuku pateó los diversos materiales comprimidos en una pequeña pila y se giró hacia el otro lado de la habitación, donde estaba el almacén. Revisó su pistola, vio que la pantalla mostraba décimo y asintió. Eso debería ser suficiente. Levantó el arma, la apoyó una vez más y se dirigió al almacén. La puerta estaba abierta e Izuku entrecerró los ojos. El interior del almacén estaba cubierto de estantes, con una fila en el centro de la habitación. Y en cada estante había decenas de pequeños objetos. Tuberías y conductos estaban apilados en un estante, junto a contenedores de cableado y diversos componentes electrónicos, todos etiquetados según su contenido. En otro estante se veían claramente los armazones de los operadores, todos desprovistos de cableado y componentes informáticos. Izuku respiró lentamente y levantó la pistola a la cómoda posición que había encontrado antes, sintiendo la familiaridad que le producía el movimiento. Finalmente, dobló los brazos y sostuvo la pistola justo por debajo de su línea de visión, con la llave inglesa apoyada contra la parte trasera, listo para blandirla a la primera señal de peligro. Respiró hondo y se concentró.
Lo primero que hizo fue comprobar si había algo fuera de lugar. Se quedó en la puerta, recorriendo lentamente con la mirada cada estante, buscando objetos duplicados que estuvieran fuera de lugar. Marcó casi media docena de imitadores potenciales. Cosas como una llave inglesa en el suelo, pero justo debajo de una caja de herramientas, o un rollo de cinta adhesiva dejado en un estante, una variedad de objetos varios. Pero cuando se concentró en ellos, se quedó quieto. Él esperó. Vamos. Observó, con los ojos yendo de un lado a otro sin centrarse en nada en particular, simplemente marcando las cosas con su visión periférica. Y mientras esperaba, sintió que se le erizaban los pelos de la nuca y esa innata sensación de pronto le picaba en la columna. Fue una fracción de segundo, pero inició la pelea. La llave se movió, solo un poquito, solo un milímetro hacia un lado y hacia atrás. Le metió 2 balas en el gatillo. Y entonces una caja que estaba en el estante superior saltó hacia él. Los siguientes 30 segundos fueron un borrón de sombras negras que se movían rápidamente y disparos, y el balanceo y aplastamiento de látigos negros y una llave inglesa pesada. Cuando el movimiento se calmó, Izuku respiraba con dificultad, 3 imitadores estaban muertos en el suelo a su alrededor y un cuarto yacía en el lugar donde solía estar la llave inglesa. Izuku no pudo evitar soltar una carcajada, haciendo una mueca de dolor al sentir el costado magullado de su pecho, donde un imitador lo había atacado mientras estaba distraído por su amigo. Echó un vistazo a la lectura de su pistola. Primero. Bien, es hora de recargar, reabastecerse y encontrar alguna forma de salir de la estación sin morir por el vacío, o flotar en el espacio. Ahora. Kyoka escuchó el latido distintivo del corazón antes de verlo, levantando la vista desde su posición al costado de los escalones de entrada del edificio de administración de la UA hacia la forma en que Izuku cruzaba las puertas, el caos ahora familiar de los reporteros detrás de él, tratando de obtener respuestas a su miríada de preguntas, a pesar del nivel casi físico de molestia que mantenía a su alrededor. Al menos era improbable que intentaran detenerlo físicamente. El último reportero que intentó agarrar a Izuku fue derribado. Salió en las noticias en cuestión de horas, por supuesto. Otra prueba para que los fanáticos y los temerosos la analizaran con atención. De hecho, la constante presencia de periodistas merodeando las puertas fue parte de la razón por la que había sacado algunas cosas extra de su casa, guardándolas en su bolsa de lona junto con su ropa para la semana. Salían de la ciudad después de clase hoy, y ella sabía que Izuku se dirigía a Osu para sus prácticas, aunque no había dicho con quién exactamente. Ella también iba a trabajar con el Gesot en búsquedas de rescate, aunque probablemente evitarían la casa del asesino de héroes que atraía a la prensa cuando no perseguían a su amiga. Hablando de Izuku. Por fin se había liberado de la multitud de reporteros y avanzaba por el sendero hacia ella, cargado con 2 bolsas. A la espalda llevaba una enorme maleta negra, cuyo exterior brillaba con un material sintético que parecía resistente. Y a su lado, Izuku llevaba una bolsa de lona verde mate, visiblemente desgastada, pero hecha para durar. Con su complexión más delgada, casi parecía que debería estar luchando con tanto peso, pero en cambio se movía con soltura. Buenos días. Kyoka asintió, dándole un sorbo al café helado que tenía en la mano. Buenos días. ¿Qué pasa con el caso? Miró hacia atrás por encima del hombro, cambiando el peso de forma que la maleta quedó ligeramente desalineada. Mi equipo personal. Necesito consolidarlo con mi traje de héroe antes de partir. ¿Te importa si voy? También quiero revisar las modificaciones de mi traje. Izuku se encogió de hombros distendidamente, pero asintió. Claro. Mientras los dos empezaban a caminar, Kyoka no pudo evitar darle vueltas a su plan. Observó el perfil de Izuku, el marcado contraste que creaba con la luz del amanecer, y la forma en que se movía su esbelto cuerpo. También recordó el festival deportivo, la facilidad con la que se movía, y asintió para sí misma. Definitivamente podría funcionar. Oye, Izuku. ¿Tienes algún plan para evitar a los periodistas después de clase? Entrecerró los ojos. Una ligera arruga en el ceño y una mueca en los labios eran las únicas señales de su enfado. Lo que probablemente significaba que estaba a 5 minutos de mutilar a un periodista, posiblemente con las manos desnudas. ¿Te refieres a algo aparte de echar a correr y noquearlos o saltar la valla, posiblemente mortal? En realidad, no. Kyoka resopló. La imagen de Izuku. Sereno, ligeramente salvaje, embistiendo a la multitud de reporteros como si fueran bolas de boliche, era divertidísima. Aún así, se recompuso. ¿Qué tal un disfraz? Bajó la mirada con una ceja levantada. Lo intenté ayer, pero no funcionó.
Izuku, sin ánimo de ofender, pero con la máscara y el gorro parecías estar intentando pasar desapercibido. Es fácil que te descubran. Tienes que ser inesperado y pasar desapercibido. Izuku puso los ojos en blanco, pero asintió. Entonces, oh, maestra del disfraz, ¿qué sugieres? Sonrió Kyuuka. ¿Recuerdas la broma que hicimos en el festival deportivo? Entonces, Izuku levantó la vista de la terminal y observó la compleja forma del fabricante que tenía delante. El gran tubo montado frente a él actuaba como una impresora 3D con esteroides, utilizando una combinación de manipulación de la materia y la gravedad para transformar y moldear materiales en configuraciones predefinidas, antes de dispensarlos en el estante inferior. Configuraciones como la que Izuku estaba revisando. La unidad de propulsión Artax. La serie de propulsores se basaba en un núcleo con forma de mochila que recolectaba y cargaba una ráfaga ionizada para proporcionar propulsión o, si había atmósfera disponible, absorbía y luego disparaba gases ionizados como propulsión corta. Si bien dentro de la gravedad artificial del interior de la estación, se limitaba a permitir que Izuku realizara planeos cortos en las caídas, sería mucho más efectivo en gravedad cero, donde la aceleración no estaría limitada por el efecto de la gravedad. Aunque los propulsores principales estarían montados en su espalda, el Artax también contaba con propulsores en cada pie, junto con soportes que se sujetaban a la mitad inferior de cada pierna para facilitar su puntería y maniobra. Izuku terminó de introducir sus medidas, asegurándose de que los propulsores y las líneas de la unidad encajaran correctamente. Además de eso, también necesitaba conseguir los materiales. Tras unos minutos de búsqueda en el almacén, encontró una caja con los cubos de metal y plástico que alimentaban al fabricante, además de una caja de tubos en la otra máquina en ese rincón de la habitación. El reciclador, transformador de basura en cubos de recursos. Izuku había reunido la mayoría de los objetos más mundanos que pudo colocar, y había hecho una pequeña pila con las variantes de metal y plástico de los cubos, así como con todos los cuerpos restantes que pudo encontrar de los imitadores. El resultado final fue que casi 100 rondas de munición estaban ahora almacenadas en la mochila de Izuku, así como un tercer cargador para la pistola y otros 20 cartuchos de escopeta para cuando finalmente tuviera en sus manos la maldita cosa. Después de todo, a diferencia de los xenomorfos de Sebastopol, estos alienígenas eran débiles a las balas. Los cubos restantes estaban guardados en su mochila, y había anotado que debía estar atento, pues estaba seguro de haber visto a un reciclador y a un fabricante en la oficina/taller de Morgan. No se había tomado el tiempo de explorarlos la última vez que estuvo allí, distraído por las revelaciones de que estaba en serios problemas y sufría de pérdida de memoria. Afortunadamente, una vez que consiguió la terminal y se encontraron los planos del Artax, fragmentos de sus recuerdos de reparación comenzaron a recuperarse. Al parecer, necesitaba exposición y contexto para integrar los recuerdos que recibió. Esa conclusión solo fue respaldada por la alerta de su transcripción de que su estabilidad neuromoda había vuelto a subir a alta, y que el porcentaje también había aumentado hasta alrededor del 98. Su regla actual para los neuromods era que necesitaba practicarlos a medida que los adquiría. Lo cual, en cierto modo, tenía sentido. Una vez realizadas las modificaciones finales al plan, Izuku pulsó el botón fabricar. Los anillos de la impresora comenzaron a moverse de un lado a otro y los cubos que había introducido en la máquina se consumían a medida que las capas de tuberías y componentes electrónicos se trazaban, llenaban y colocaban en capas en el centro del tubo. En menos de un minuto, estuvo completo y se deslizó hasta el fondo del tubo. Izuku lo recogió y asintió. Ahora es momento de practicar un poco antes de salir. Hablando de eso, él jura que vio algo en las vigas encima del ascensor. Ahora. Izuku se estiró, disfrutando del alivio de no llevar su estuche de armas. Si bien el peso en sí era insignificante, el equilibrio estaba más alto en su espalda, lo que lo obligaba a corregir cada cambio de peso. Sin embargo, al quitárselo, pudo colocar el estuche negro junto al maletín de viaje plateado que aparentemente contenía su uniforme de héroe actualizado. En otra mesa cercana, el estuche vacío de Kyuuka estaba abierto, mientras ella había ido a probarse su uniforme modificado. Esto dejó a Izuku mirando la caja con expresión perpleja, antes de recorrer el taller y encontrar a Powerloader. El héroe estaba de pie junto a un estante de chapa metálica, probablemente haciendo inventario antes de las clases. Oye, Sensei. ¿Me puedes explicar lo que hizo Mei? El hombre pelirrojo miró hacia arriba, y luego tomó la caja de plata, antes de suspirar y acercarse. Claro, normalmente esperaría que lo explicara ella misma, pero se vio obligada a quedarse en casa todo el día porque se desmayó en la tienda.
Otra vez. Izuku retrocedió y Powerloader abrió la maleta, que era casi el doble del tamaño de la maleta original del uniforme que Izuku recordaba. Primero lo primero, toda la composición de tu armadura fue revisada. Las placas de armadura originales eran de acero con un revestimiento de polímero, estas son algo especial. Las capas de acero están ahí, pero los revestimientos son diferentes, cambiando a una cerámica personalizada con un alto nivel de mos. No detendrá una bala de alto calibre, pero si un cuchillo o una espada no la impactan de lleno, es más probable que se deslice. Más allá de eso, el respaldo de las placas ahora es un tejido apretado de Kevlar diseñado para dispersar los impactos. Un disparo va a doler muchísimo, pero cualquier cosa debajo de una bala de rifle pesada solo debería magullar o romper costillas. Mientras Izuku manejaba la armadura de pecho enrollada, observando la placa de pecho asimétrica más grande, que se sujetaría sobre su hombro izquierdo y se extendería hasta debajo de su brazo derecho, envolvió su esternón desde el cuello de su cuello hasta la parte inferior de su caja torácica en un solo tramo de material liso. Debajo, cambió a una serie de placas superpuestas, cada una superpuesta con las demás y entrelazadas para doblarse y moverse con él. Sin embargo, al moverla, arqueó una ceja. Se siente más ligera que la primera. Su armadura era pesada, después de todo. Sobre todo en comparación con el resto de su clase. El traje original pesaba casi 15 kilogramos, y el torso casi 10. Esta armadura parecía pesar unos 5 kilogramos en total para el torso. Sí, Atsume lo descubrió. El Kevlar está diseñado para ajustarse al torso, lo que significa que necesitaba menos acolchado, y redujo el peso y el tamaño para darte mayor flexibilidad. Hablando de eso, Powerloader sacó una manga, el hombro tenía una larga forma de hombrera, y algo que parecía la tela de cota de malla de su falda colgaba hasta el codo, donde se asentaba un brazalete más grueso, que terminaba en un guante completo de cuero. El equipo del brazo izquierdo que solías tener se basaba vagamente en el maniká griego, con discos que se superponían al brazo, pero después de lo destrozado que quedó en la pelea en el USG, Atsume ideó este rediseño. Debería dejar el brazo libre para moverse sin que la armadura interfiera. Izuku levantó el brazalete, haciéndolo girar, observando cómo la tela reforzada se movía libremente sin tirar de sus anclajes. También pasó los dedos por la parte posterior del brazalete y parpadeó. Una sección del borde superior, alrededor de su codo, tenía una costura casi invisible. Tras un breve empujón y desplazamiento, encontró un enganche, y al tirar, el borde superior del brazalete se deslizó, revelando una delgada daga de punzón. Izuku no lo mencionó, y Powerloader no lo vio o lo ignoró. Izuku lo colocó en su lugar, comprobando cómo la empuñadura texturizada encajaba casi a la perfección con el borde exterior de su brazalete. Una buena arma de último recurso, tendría que decirle a Mei que le gustaba. El conjunto del brazo fue colocado junto con la armadura del torso, e Izuku continuó adelante. Al principio, la media falda de cota de malla parecía la misma, aunque ligeramente modificada para colgar de un cinturón de espada en lugar del borde de la armadura como la última, pero cuando Izuku la levantó una ceja. Allí, pintado sobre la tela de malla, estaba el kanji Tatara. O, como le leyeron, crisol. El kanji era rojo oscuro, solo unos tonos más brillante que el gris oscuro de la tela, pero relucía ligeramente a la luz. Izuku sintió como sus mejillas se tensaban, una suave sonrisa se dibujó en sus labios mientras pasaba un dedo sobre el símbolo. Sin esperar, se desabrochó el cinturón de la espada y lo rodeó para sujetar la media falda. En un instante, había fijado la cota de malla al cuero. Era lo suficientemente segura como para soportar sus movimientos normales, pero podía soltarse de los cierres rápidos si era necesario. Mientras se colocaba el cinturón de nuevo alrededor de la cintura, dio varios pasos, comprobando cómo la fina cota de malla le colgaba del costado hasta justo por encima de las rodillas, protegiendo así de la metralla el lugar donde guardaría munición de repuesto o su pistola. O explosivos, reflexionó. Todas esas cosas que no quería que le dispararan ni le prendieran fuego. Cuando se volvió, echó un vistazo a las últimas partes. Las botas y los pantalones cargo. El verde oscuro de la base de sus pantalones estaba estampado con puntadas negras y numerosos bolsillos. La funda para su samurai yerge estaba donde la había pedido, así como una serie especial de bolsas para cargadores de repuesto. Junto con los bolsillos, el material en sí se sentía similar a la capa inferior de la armadura del torso. Una tela más rígida, pero lo suficientemente suelta como para estirarse y moverse. Pero las botas.
El diseño original de las botas rojas hasta la rodilla seguía intacto, pero ahora también contaba con rodilleras integradas formadas por placas angulares de cerámica y acero, además de una puntera y un talón claramente reforzados. El resultado final se sentía pesado. Las dos botas eran casi tan pesadas como la armadura de su torso, pero también podía sentir cómo se cerraba y sellaba alrededor de sus piernas. Ya podía predecir cómo se sentirían y la fuerza que sería capaz de transmitir. El pisotón Ishimura está a nuestro alcance una vez más. Izuku notó la forma en que Power Loader se contrajo, y eso le hizo darse cuenta de que su suave sonrisa se había agudizado, sus labios se retiraron para revelar sus dientes ligeramente. Retiró la sonrisa y tensó la mandíbula para no intimidar al profesor. Después de todo no sonreía mucho por algo. Incomodaba a la gente. Power Loader se aclaró la garganta y volvió a mirar el maletín mientras intentaba ignorar la repentina tensión. Ah, y quedan algunas piezas. Siéntete libre de probarlas. Izuku tomó los artículos ofrecidos como la ofrenda de paz que obviamente eran. El primero era un guantelete para diestros. El material era delgado y ajustado, extendiéndose desde una muñeca metálica con intrincadas articulaciones hasta un brazalete largo y recto. Comparado con la mayor masa protectora del brazo izquierdo, este estaba claramente optimizado para desviar y hacer resbalar armas. Una serie de largas nervaduras metálicas se extendían a lo largo del borde exterior del brazo, desde la muñeca hasta el codo, donde el brazalete terminaba con una punta corta y roma que se extendía más allá del codo, pero lo suficientemente corta como para no interferir con los movimientos del brazo. Ya podía imaginarse usando los soportes metálicos para sujetar el dorso de una espada contra él, o para desviar una hoja o arma de su brazo mientras la espada estaba demasiado extendida. Tan bonito como era el brazalete del guantelete, el guante que lo sujetaba era igual de interesante. Una serie de finas placas metálicas y correderas entrelazadas parecían flexionarse y articularse en articulaciones que coincidían con las de su mano. Incluso tensándola con fuerza, las placas se flexionaban y se movían con su mano notablemente bien, dejando ver raramente la tela oscura que la cubría. Lamentablemente, no se estiraba hacia sus dedos, y la tela se detenía antes de sus primeros nudillos, dejando las yemas de los dedos libres para agarrar. Sin embargo, lo que llamó su atención no fue el gris opaco de las placas blindadas en el dorso de su mano, pero el cobre brillante en la palma del guante. Dos grandes anillos de cobre que giraban en espiral antes de llegar a la muñeca y retorcerse formando alambres. ¿Puntos conductores?, preguntó Izuku, quien giró el brazo, siguiendo el hilo de cobre que se extendía a través de su guante hasta la muñeca. Le costó quitárselo, pero encontró un compartimento estrecho con un largo compartimento para pilas incrustado debajo de la placa de impacto. Mirando el resto de su equipo intacto, Izuku encontró una batería que encajaba, colocada en un cargador que actualmente mostraba una luz verde. Izuku sacó la batería, la deslizó hasta su lugar y se puso el guante. Flexionando la mano, sintió el peso y la giró hacia adelante y hacia atrás, antes de mirar las piezas restantes del equipo, antes de fijar la vista en una serie familiar de piezas. Extendió la mano y la rodeó con el mango, y sintió un leve zumbido de electricidad en su agarre, y las luces en la parte superior del mango parpadearon en verde. Ah, ese es uno de los dos proyectos que ha mantenido despierta a Mei. Se quejó Power Loader, incluso mientras Izuku lo levantaba. El mango estaba bien sujeto, y con un movimiento familiar, el cabezal de disparo se desplegó. Levantó el arma, apuntó hacia atrás y quitó el seguro. Con un zumbido, 3 líneas de luz azul se extendieron desde el cortador de plasma recientemente rediseñado. Olvídate del pisotón. El departamento de ingeniería de Ishimura está sano y salvo una vez más. Tras poner el seguro, el arma se desplomó. Miró hacia abajo, junto a donde había estado el cúter, y encontró 4 cartuchos de gas que le resultaron familiares. ¿Puedo probar esto? Entonces, Izuku tropezó y los propulsores del Artax se apagaron cuando aterrizó con un ruido sordo de sus botas en el suelo del taller. Había pasado unos minutos acostumbrándose. Aterrizar, tomar aire con sus propulsores e incluso usar los propulsores mientras corría o se deslizaba. Ahora, con lo básico bajo control, solo necesitaba una última cosa antes de partir. Se dirigió a la esquina del taller con el reciclador y el fabricante, sentándose de espaldas al reciclador mientras sacaba el inyector Neuromod del bolsillo. Había encontrado uno de los viales morados en la habitación durante sus pruebas, escondido en las vigas junto con una ballesta de juguete y una serie de notas sobre cambios en el diseño de la ballesta, y planes para emboscar a un compañero. Identificación de Neuromod. Team 7, armas de fuego 1.
Izuku respiró hondo y preparó el inyector, limpiando la aguja con un paño esterilizante de un botiquín médico. El cartucho morado encajó en su lugar y se encendió la luz de inyectores listos. Al levantarlo, respiró profundamente y se relajó. La cuenca adherida a su ojo, las luces amarillas alineándose con sus pupilas mientras lentamente se volvían verdes. Y entonces, con un chasquido, las agujas se extendieron, e Izuku supo. Arma de defensa personal Transtar PP-9, diseñada para baja penetración y con silenciador integrado para su uso en la estación Talos 1. Los recuerdos lo inundaron. Cientos de balas, el disparo constante de la pistola, la sensación de su pataleo en la mano mientras clavaba imitadores, fantasmas y objetos aún más negros y retorcidos. El clic del gatillo y el suave estallido de las balas al dispararse. Y más allá de disparar, el acto de modificarlo. Cambiar el cargador a uno más grande, reemplazar piezas y limar los bordes para que el desenfunde fuera más rápido, suavizando las marcas de la producción en masa para poder disparar mejor. Las partes del arma ahora estaban grabadas en su mente, así como pistola dorada Artemis, de competición y con detalles profesionales. La experiencia de encontrar un arma diferente. Una que brillaba como el oro, pero que disparaba mejor que las demás. También entendía más que solo el aspecto de las armas de fuego. Había posturas, cómo preparar las extremidades y apuntar, cómo moverse más rápido, mantener el arma en alto, cómo recargar sobre la marcha. Las imágenes pasaban por su cabeza y podía sentir la sensación fantasmal en todo el cuerpo. Cuando la aguja se retrajo, Izuku estaba jadeando y su brazo se contraía por la memoria muscular reavivada. Arrancándose el inyector de la cara, Izuku bajó la mirada y frunció el ceño. No tenía tiempo para rediseñar y reimprimir la mayoría de las modificaciones de su pistola. Ahora mismo, no tenía los materiales ni el plano para modificarla, y hacerlo desde cero era buscarse problemas. Mientras se desplomaba y guardaba el inyector, arrojó el cartucho de Neuromod vacío a un lado. Está bien, ya basta de esperar. Vamos a buscar esa tarjeta. Ahora. Kyoka se ajustó la ropa una vez más, mirándose en el espejo del probador. Todo le quedaba perfecto, pero su atuendo seguía, desprevenida. Durante años, había planeado que su heroico uniforme fuera elegante e informal, jugando con su atractivo al máximo. Se inspiró en estrellas de rock y cantantes, con un toque de moda alternativa. Y los huesos de su disfraz todavía estaban allí, pero parece serio. Su camisa rosa todavía estaba allí, los desgarros y rasgaduras artísticas aún visibles, pero desde el cuello hacia abajo, llevaba un chaleco negro abotonado firmemente, hecho de Kevlar disfrazado y forrado con algo que ella juraba que era cota de malla, pero desde afuera abrasaba sus caderas y cintura como un corsé. Su chaqueta también era diferente. La ligera chaqueta de imitación de cuero que le había dado el departamento de vestuario ahora parecía una gabardina de cuero de verdad. Era fina y ligera, y colgaba abierta. El abrigo se extendía desde un cuello alto alrededor del cuello hasta casi las rodillas, donde las solapas delanteras se cortaron para que solo colgara a los lados y la espalda, y los botones se reemplazaron por relucientes hebillas de acero. Resultó que las hebillas podían girar sobre sí mismas para dejar el abrigo abierto, como ahora. Con el abrigo abierto así, dejaba a la vista su chaleco, camisa y cinturón nuevo, o baldric, como lo llamaba Izuku. La chaqueta también tenía cosidos un par de iconos de altavoces morados brillantes en los hombros, y un diseño de subwoofer más grande en la espalda, una línea de pulso roja brillante que la recorría de omóplato a omóplato. Sus botas eran más altas ahora, con el tacón ligeramente más grueso en la parte trasera para altavoces más potentes, incluso cubriendo sus rodillas. Lo interesante era que ahora también llevaba rodilleras. Estaban diseñadas para imitar la misma textura que los micrófonos y tenían brillantes detalles plateados en los bordes, ocultando una entrada de sonido reforzada. Una prueba al golpearse la pierna contra la pared demostró que estaban bien acolchadas y no se movían de forma extraña. Sus jeans negros eran casi decepcionantes por lo mucho que no cambiaban, la única diferencia era que el material se sentía ligeramente más flexible y elástico. Ahora bien, lo último nuevo que tenía era lo más genial. Ella tenía una espada. O, mejor dicho, más bien un palo para golpear. El arma tenía una forma muy parecida a la espada alemana con la que había estado entrenando recientemente, una Messer. En lugar de la espada larga de Izuku o las armas de asta de Momo, Kyoka se sentía más cómoda con una hoja más corta, y el cuchillo largo alemán le venía bien. El que tenía era un palo de metal recubierto de goma con una forma y un equilibrio aproximadamente correctos, ya que, al parecer, necesitaba certificaciones para adquirir un arma de acero de verdad.
Me pregunto de dónde sacó Izuku o si siquiera intentaron detenerlo. Mientras levantaba el arma y la deslizaba hasta dejarla colgando de la guarda en un lazo de su cinturón, con la superficie de goma colgando a su costado, revisó las otras bolsas que tenía. Un botiquín completo, con torniquete, vendas y equipo para puntos, junto a varias cajas con vendas y desinfectantes de uso diario. El estuche negro estaba marcado con una cruz roja donde se enganchaba bajo su chaqueta, en la parte baja de la espalda. Una funda para el teléfono, así como una bolsa de auriculares inalámbricos con cancelación de ruido para equipos, reposaban en su cadera, frente a su espada, y una pequeña bolsa de señales de emergencia estaba junto a la espada. Tenía un par de bengalas y 3 colores de humo diferentes para señales de emergencia y escenarios de desastre. Su peculiaridad hacía que la búsqueda y el rescate fueran una prioridad. Después de todo, con todos sus nuevos cambios de atuendo, se sintió bien. Había cambiado. Había progresado, había adaptado su estilo a sus nuevas habilidades. Mientras crecía, siempre había fantaseado con ser una heroína luchadora, rastreando y destruyendo villanos con intensas ondas de choque, o más tarde, ser una heroína más sigilosa, derrotando a los villanos uno por uno. Pero cuando llegó a la secundaria y estaba solicitando ingreso a la UA, se conformó con trabajar en búsqueda y rescate. Hasta Izuku y Momo. Las decisiones que tomó, de aprender a usar una espada, de pelear desarmada y con cuchillos bajo la dirección de Izuku y como compañera de entrenamiento de Momo. Estaba un paso más cerca de lo que quería ser. Aunque no fuera lo que mejor se le daría a su don. Sonriendo, comenzó a cambiarse nuevamente, cómoda con su atuendo. Fue un progreso. Entonces, Izuku se paró frente a la esclusa de aire que salía del taller, observando la gran cámara circular con una sensación de inquietud en las entrañas. Ya había muerto en el espacio. Había estado atrapado en el vacío con solo un traje puesto. Pero el traje de Sebastopol al menos se sentía seguro. El uniforme Transtar estaba aprobado para el vacío, pero también era delgado. El casco se desplegó alrededor de su cuello, y sus triángulos entrelazados formaron una cúpula que le permitía ver claramente en todas direcciones. Aparecieron una serie de pequeños iconos. Presión del traje. Verde. Integridad del casco. Verde. Reciclaje de aire. Verde. Mientras todos los iconos se minimizaban, Izuku intervino y cerró la esclusa de aire detrás de él, girando la rueda para sellarla. Cuando se selló con un sonoro ruido metálico, el control para ventilar la esclusa de aire se desbloqueó. Con una respiración profunda, Izuku inició la descompresión. El aire de la habitación fue succionado, enviado silbando a las rejillas de ventilación y dejando el traje a su alrededor ligeramente tirante, el vacío tirando de la tela del traje incluso mientras él estaba allí, concentrándose en su respiración y manteniendo sus ojos en la puerta frente a él. Con un destello de luces rojas, se logró la descompresión y se desbloqueó la puerta. Extendió la mano, puso la pesada rueda y empezó a girarla con movimientos pesados. 1, 2, 3. La puerta hizo un ruido metálico, y si no fuera por las vibraciones en su brazo, no la habría oído. El sonido fue amortiguado, solo la propia respiración de Izuku llenó sus oídos mientras empujaba la puerta. Y con un empujón, la puerta se abrió. E Izuku dio un paso hacia el vacío del espacio. Ahora. Iida cerró su bolso, colocando cuidadosamente la bolsa de lona al lado del estuche de su uniforme de héroe. Era hoy. En menos de una hora, él y el resto de su clase partirían a sus prácticas. La mañana había sido un borrón, y la ansiedad de Ten ya aumentaba con cada momento. Aizawa había aprovechado el aula para repasar las medidas de seguridad que todos conocerían. Desde a qué número llamar para solicitar la salida de unas prácticas hasta las reglas generales de combate. Sin licencias de héroe, solo debían luchar en defensa propia o bajo la dirección de sus mentores heroicos. No podían realizar arrestos por su cuenta y, además, tendrían que ser avalados por el héroe con el que se habían formado en cualquier documento que presentaran para los informes policiales. Ten ya lo sabía todo, pero el énfasis aún hacía que su corazón se acelerara, porque iba a romper esas reglas. Al terminar la clase, todos fueron liberados para almorzar temprano, y Ten ya vio a Izuku siendo interceptado por Hirou y Yaoyorozu. Mientras el trío se dirigía en otra dirección, Iida suspiró y se dirigió a almorzar. Un tazón de estofado de carne y un vaso alto de jugo de naranja pasaron rápidamente mientras él permanecía sentado tranquilamente durante el almuerzo, antes de entregar su bandeja y regresar temprano a la clase y a sus mochilas. Cuando regresó al aula, había logrado encontrar cierto nivel de equilibrio interno. Tenía un plan, había recibido todo el entrenamiento que pudo. Primer paso. Llegar a Osu y colaborar con Manual para empezar la patrulla. Mientras recogía su mochila, miró a su alrededor.
Normalmente, Midoriya y Yaoyorozu eran de los primeros en llegar a algún sitio. Como si la mente lo hubiera llamado, la puerta del aula se abrió y entraron 3 chicas. Yaoyorozu, Hirou y. Disculpe. Señorita. ¿Se ha equivocado de clase? La chica era más alta que Hirou, pero más baja que Yaoyorozu. Su cabello, verde oscuro, casi negro, le caía lacio hasta los hombros, con las puntas ligeramente rizadas a los lados del rostro. Un uniforme femenino, pulcramente arreglado y de corte ceñido, revelaba una figura modesta, acentuada por una gargantilla negra y una falda más larga de lo habitual. Sus ojos verde oscuro, delineados con un delineador negro intenso, y su rostro en forma de corazón asomaban por debajo de un largo flequillo que le llegaba hasta la frente. Hirou empezó a reírse. Caramba, si puede engañar a Ida, los periodistas no tendrán ninguna oportunidad. Tenya tuvo que reaccionar bruscamente y volvió a mirar a la chica. El cabello verde le resultaba extrañamente familiar, pero la forma de su rostro era delicada. Su piel pálida y clara contrastaba con el lápiz labial de un rojo tan oscuro que era casi negro, y el delineador de ojos, y sus mejillas suaves y curvadas. Ante su mirada inquisitiva, ella arqueó una ceja oscura, y él apartó la mirada y se aclaró la garganta. La forma en que Yaoyorozu levantó una mano para ocultar una risita solo hizo que el calor que florecía en sus mejillas fuera aún más intenso. Y cuando Hirou se hizo a un lado, una espada apareció en la cadera de la chica, casi oculta por el balanceo de su falda, dejando ver unas medias oscuras que se alzaban sobre unas finas merijanes rojas. La espada lo dejó paralizado. Después de todo, solo una persona caminaba por la escuela claramente armada. Y entonces la niña habló, y la cabeza de Tenya tartamudeó. No me esperaba esta respuesta, Ida, dijo con una voz serena y masculina. ¿De verdad, qué pensaría la clase de nuestro presidente si te quedaras tan atónito con un simple disfraz? Midoriya. La chica chico, Midoriya, rió levemente, una risa sin aliento que hizo que sus delgados hombros se levantaran ligeramente, su cabello se balanceara, el único ojo verde mirando con un aire de puro humor. En carne y hueso, Ida. Pero, ¿por qué? No quiero faltarle el respeto a tu elección de preferencia, quiero decir. Ida tropezó, tropezando con sus palabras mientras trataba de explicar sus acciones, solo para ser interrumpido por una mano levantada, las yemas de los dedos brillando con un brillo esmeralda. Tranquilo, presidente. A pesar de mi aspecto, sigo siendo un hombre y me identifico como tal. Esto es solo para evitar que los medios me acosen al salir de la ciudad. Midoriya pasó junto a Hirou y entró en la habitación, como si estuviera probando su paso, con los brazos extendidos a los costados mientras miraba hacia abajo con una expresión casi curiosa. Aunque, la verdad, no me importa en absoluto mi apariencia. Yo, supongo que es una precaución razonable. Ida frunció el ceño, se quitó las gafas y se secó los cristales con el pañuelo. He notado que los medios están decididos a acosarte. Un efecto secundario de la infamia. Todos quieren la historia, reflexionó Midoriya, con la voz tomando un tono amargo. Ida observó a Midoriya pasearse por la habitación, con su paso alterado. Sus manos pasaron de estar sueltas a los costados a estar entrelazadas a la espalda, a estar entrelazadas frente a él y empezó a dar más impulso a sus zancadas. Honestamente, fue tan impresionante como desconcertante cuando en el lapso de varios minutos cualquier lenguaje corporal masculino que poseía Midoriya pareció desvanecerse, dejando al hombre estoico habitual luciendo como una mujer recatada, con las caderas balanceándose con cada paso y una postura reservada pero amigable. A juzgar por la expresión relajada de sorpresa de Momo y la intensa mirada de Hirou, tampoco esperaban un cambio tan sutil. Para terminar, Izuku se acercó a sus cosas. Un gran maletín con ruedas y una bolsa de lona atada en la parte superior. Bueno, ¿vamos temprano a los autobuses? No queremos arruinar la sorpresa presumiendo ante el resto de la clase, ¿no? Incluso la voz de Izuku, aunque aún mantenía un registro más bajo, había cambiado a algo más suave, con un toque de formalidad que le recordaba a Ida casi a Yaoyorozu de alguna manera. Y ese pensamiento de repente puso las cosas en orden. Midoriya no solo se vestía de chica, sino que imitaba a las chicas de la clase. El contoneo ligeramente exagerado de caderas y el recatado gesto de llevar las manos a la espalda eran típicos de Hagakure y Uraraka. Sus expresiones contrastaban casi a la perfección con las expresiones más sardónicas de Hirou. Las piezas fueron imitadas y luego ajustadas lentamente a su tamaño y cuerpo, ajustadas con cada intento, modificadas hasta formar un exterior uniforme que transmitía cualquier expresión, salvo la más íntima. Aunque su apariencia fuera resultado de la ayuda, probablemente de Hirou y Yaoyorozu, su actuación fue completamente suya.
Fue un poco aterrador de ver. Mientras Iida tomaba su propio equipaje, y las chicas el de ellos, Midoriya tiró del asa de su estuche para levantarlo, sosteniéndolo sobre su lado izquierdo, ocultando la mayor parte de su espada de la vista fácil. Y con una sonrisa que parecía casi, de medianoche, Midoriya los condujo fuera del aula, pasando junto a un Sato ajeno a todo mientras salían. Por supuesto, no fue hasta casi media hora después, cuando los cuatro salieron del autobús en la misma estación, que se dio cuenta de que él, Midoriya, Todoroki y Hirou se dirigían a la misma ciudad. Los cuatro se dirigían a Osu. Entonces, el espacio era muchas cosas. Grande, expansivo, inspirador. Y jodidamente estresante. Resulta, sorpresa. Que acelerar por el espacio con una mochila propulsora es un rollo. La primera vez que intentó volar, salió despedido y casi se estrella contra una de las vallas publicitarias que rodeaban la estación antes de lograr orientarse y frenar lo suficiente para volver a la estación. Luego hubo pasado una media hora entera probando los jets y realizando saltos y quemas cada vez más controlados para atravesar el casco de la estación. Izuku gruñó mientras saltaba de un puntal para reducir su velocidad. Los propulsores disparaban en ráfagas cortas para girarlo, mientras se acercaba al laboratorio destruido donde estaría el cadáver de Calvino. A medida que se acercaba, disminuyó la velocidad y disparó una ráfaga más larga de chorro para disminuir su trayectoria y aún así golpeó su hombro contra las paredes del laboratorio. ¡Ay! Bueno, eso es todo. Coge la tarjeta de acceso, registra los escombros del laboratorio y luego regresa a la estación espacial infestada de alienígenas. Izuku hizo una pausa mientras su hilo de pensamiento lo alcanzaba y era procesado, y suspiró. Y deja este momento de lado por las montañas de terapia que voy a necesitar. Apretando los dientes, se impulsó hacia la pared, un chorro corto para orientarse mientras se dirigía hacia el cadáver que todavía estaba enredado entre varillas de refuerzo y tuberías voladas. A medida que se acercaba, un giro le permitió agacharse, buscando con las manos un asidero antes de engancharse en una barra y permanecer adherido a los escombros. El cuerpo de Calvino no era bonito. Gran parte de su rostro estaba carbonizado por la explosión que aparentemente ocurrió en el laboratorio, y lo que no estaba crujiente, estaba inflado y burbujeado por la exposición al vacío. A pesar de que la mayoría del fuego no ardería en el espacio, su traje de laboratorio aún estaba ennegrecido y carbonizado en algunas partes. Apretando el puño, Izuku empezó a revisar el bolsillo del hombre. Primero revisó el bolsillo restante del pecho del traje, antes de hurgar en los demás bolsillos de su cintura. Por suerte, solo me tomó unos momentos de torpeza encontrarlo. Una tarjeta roja con la palabra Calvino grabada. Sonriendo, Izuku se abrochó el cordón al cinturón y miró a su alrededor. El resto del laboratorio estaba bastante jodido. Pero, mientras se movía, Izuku vio algo al otro lado de la habitación, atrapado debajo de los restos flotantes de un escritorio. Una caja fuerte. Izuku se tomó un momento para considerar sus opciones. Podía ignorar la caja fuerte o pasar demasiado tiempo intentando hackearla mientras flotaba en el vacío. Suspiró, sopesando sus opciones mientras permanecía colgado allí. Sus ojos recorrieron toda la habitación. Y aterrizó sobre un manojo de cables de computadora sueltos. Una larga. Mientras su mente juntaba las piezas, miró la caja fuerte. Oh, esta es una idea muy estúpida. 15 minutos después, un Izuku maldiciendo arrastró una caja fuerte a través de la esclusa de aire, con su peso colgando de su hombro por un manojo de cables que estaba atado a su alrededor. También estaba magullado, porque volar en el espacio es duro. Volar en el espacio remolcando una caja fuerte que tiene la mitad de tu masa y que mantiene su impulso es doloroso. Más vale que valga la pena. Gruñendo, Izuku lo arrastró hacia la estación de trabajo cerca de los fabricantes. Si iba a hackear esta caja fuerte, lo haría sentado, maldita sea. Le duelen muchísimo las piernas. Ahora. Izuku se recostó en el asiento del tren, con los brazos cruzados sobre el regazo y los ojos entrecerrados, mientras meditaba durante el viaje a Osu. La fila entre distritos estaba sorprendentemente despejada a esa hora del día, con muchos asientos libres y espacio para estar de pie, lo que significaba que él, Hirou e Iida podían sentarse casi al final. Según el conocimiento de Izuku, el único otro miembro de la clase que iba a Osu era Todoroki, y él iba con su padre. Mientras el tren viajaba entre Musutafu y Osu, Izuku reflexionaba sobre cómo el disfraz de Hirou y Momo había funcionado casi a la perfección.
El resto de la clase se había distraído y se había apresurado a subir a trenes y autobuses, y solo unos pocos lo habían mirado con desconcierto antes de distraerse revisando su equipaje o preparándose para irse. Momo les había dado a él y a Kyouka un abrazo antes de irse, y Koji, quien los reconoció a los tres con poca ayuda, les había firmado su despedida antes de subir a un tren rumbo al norte, hacia Shizuoka. A principios de semana, había dicho que, después de todo, trabajaría en los bosques que rodean el monte Fuji. Izuku se vio reflejado en el cristal del tren al pasar por un corto túnel y notó cómo su rostro se veía diferente. En algún momento tendría que pedir consejos sobre cómo hacer lo que Momo llamaba contouring. Poder disimular sus rasgos para tener un momento de tranquilidad mientras paseaba por la ciudad sería fantástico. Tampoco es que le importara vestirse de forma femenina. Había conocido a más de una mujer en los juegos que podría haberle dado una paliza, o que lo había hecho, repetidamente. El sonido de los anuncios del tren lo interrumpió y miró a su alrededor, con el cabello balanceándose ligeramente sobre sus ojos, mientras observaba las pantallas sobre los asientos. Al salir el tren del túnel, vislumbró por primera vez el lejano centro de la ciudad. Osu. Kyouka se bajaba en el centro de la ciudad, junto con Irida. Pero la parada de Izuku estaba más cerca, en el distrito industrial, cerca de las afueras de Osu. Al rodear un río, el tren empezó a disminuir la velocidad. Cuando se acercaba a su parada, le hizo un gesto con la cabeza a Kyouka y se puso de pie, cepillando su falda para que quedara plana mientras levantaba su equipo. Casi lo tomó por sorpresa cuando Kyouka se levantó y le dio un abrazo rápido. Que tengas un buen viaje. Mantente en contacto, ¿quieres? Claro. Quién sabe, quizá me veas por aquí. Diviértete con el Gesot. Kyouka asintió e Izuku caminó hacia la entrada, con el maletín a cuestas. Al bajar del tren, se encontró en un andén casi desierta, con solo unas cuantas personas deambulando. Lo primero es lo primero. Pantalones y botas, en lugar de falda. Tenía que caminar unos kilómetros hasta llegar a donde su anfitrión le había dicho que fuera, y no quería terminar con ampollas por culpa de los zapatos desconocidos. Mientras navegaba por la estación, se deslizó hacia un baño de género neutro. Cuando salió, parecía diferente. A un andrógino, pues tanto su cabello alisado como el maquillaje de la chica habían suavizado sus rasgos, y no veía razón para alterarlo. Pantalones negros y botas rojas, además de haber reemplazado su chaqueta y chaleco escolares por una franela roja y negra oscura, hacían que su apariencia general fuera mucho menos llamativa. Mientras se recogía el pelo, dejándolo en una coleta alta, parecida a la de Momo, tarareó algunas notas menores, repasando la melodía que había estado practicando la semana pasada con el violín. Era algo sencillo, pero al salir del baño, mirar su teléfono y echar un vistazo a su alrededor, la creciente ansiedad de anticipación se apaciguó. Bien, rumbo al oeste. Guardando su teléfono, comenzó a caminar. Entonces, Izuku maldijo cuando la caja fuerte chispeó y luchó por mantener su mano firme. Todo lo que tenía que hacer era sobrecargar ese único y maldito protector de sobretensión. Con un crujido, el teclado de la caja fuerte parpadeó y luego se apagó. Finalmente. Exclamó Izuku, antes de agacharse y deslizar un gancho hacia los mecánicos. La caja fuerte tenía un cierre electrónico, pero si se cortocircuitaba, se desenganchaba. Lo cual, curiosamente, significa que Izuku puede introducir el gancho por la ranura de la llave manual de la caja fuerte y luego, simplemente, mover los engranajes. Con pequeños giros, Izuku escuchó los engranajes hacer clic y rechinar, hasta que... hacer clic. La puerta simplemente se abre. Izuku miró el interior y rápidamente extendió su botín sobre la mesa. Documentos sobre campos de energía que Izuku no entiende, genial. ¿Una tercera pistola? ¡Genial! Lo mismo con los dos cargadores extra. Esos van en los bolsillos. Lo último fue lo más extraño. Una unidad USP. Resistencia acumulativa 1 lo conectó a su transcripción y lo miró. Archivo cifrado, pero el tipo, es el mismo tipo de archivo que los planos de la munición de la pistola o del Artax. Es un archivo de impresora. Izuku tarareó y copió el archivo en su transcripción, antes de darse la vuelta y dirigirse al fabricante. Conectó la unidad USB y ejecutó la búsqueda de archivos en la máquina. ¿Y tú qué sabes? Fórmula Neuromod identificada tiempo de descifrado. 8 minutos y 12 segundos. Es interesante. Mientras Izuku sacaba las cosas necesarias para imprimirlo, incluido casi todo el material púrpura brillante que obtuvo de los imitadores, no pudo evitar sentirse intrigado. Pero, para estar seguros, revisó su transcripción, navegando por el menú hasta su página de estado. Integridad neurológica. 95,19%. Estabilidad de Neuromod. Alta. Sí, debería estar bien.
Pero algo en ese nombre de archivo lo hacía dudar. ¿Qué significa acumulativo en este escenario? Le estaba dando esa misma sensación de picazón que le dio el primer Neuromod, esa sensación de importancia, pero peligrosa. Esperaré, hasta que vuelva a la oficina. Sí. Me parece una buena precaución. Hasta la oficina. Si esto lo iba a dejar inconsciente, preferiría estar en algún lugar al menos defendible. Además, técnicamente todavía estaba en territorio enemigo aquí. Entonces, una vez decidido, Izuku reunió todas sus herramientas para romper cerraduras y las organizó en un estuche para poder llevarlas más fácilmente. Y cuando el nuevo Neuromod estuvo impreso, lo guardó en su mochila. Sacando la tarjeta roja, la levantó. Bien, vamos a arreglar ese servidor y luego a ver qué dijo mi yo anterior. Ahora. Izuku redujo la velocidad hasta detenerse frente a la puerta principal de su destino. Un antiguo gimnasio de boxeo, cerrado y abandonado, con las ventanas cubiertas de polvo y tapiadas. Bueno, tiene encanto, debo admitirlo. Mientras golpeaba la puerta, esperó y escuchó un grito distante. Puertas abiertas. Pasen. Encogiéndose de hombros, empujó la puerta y entró en el piso abierto de lo que supuso que había sido un almacén. El piso del centro había sido reemplazado por un ring de boxeo abierto, y había viejos sacos de boxeo y pesas a lo largo de las paredes. Y allí, limpiándose la cara, vestida con pantalones cortos de gimnasia y un sujetador deportivo, estaba su maestra, con las manos y los pies envueltos con cinta de boxeo y un saco de boxeo medio destrozado frente a ella. Ya era hora de que aparecieras, chico. La heroína número 7, la heroína conejo, Miruko, le dedicó una sonrisa sedienta de sangre. Tenía muchas ganas de ver de qué pasta estás hecho. Izuku no pudo evitar devolverle una sonrisa, toda dientes y alegría oscura, su intención estaba a la altura del desafío presentado. Ya los dos podían decir, solo por la presencia, solo por el estado de ánimo, que se llevarían bien. Eran almas gemelas, después de todo.